Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Me va a perdonar usted, como hoy es viernes y estamos sin corbata y tal, que empiece con una confesión muy personal, ¿verdad? Conozco pocos españoles más europeos que yo. No por la cosa del Erasmus y del Interrail y tal, que bueno, que también, ¿no? Pero por pura afinidad afectiva. Sé que a otra gente no le pasa, pero personalmente, pues yo estoy en Francia o en Italia o en Alemania y me siento como en casa. Insisto, sé que a otros no les pasa y lo entiendo perfectamente, pero a mí sí. Y por formación personal, pues estoy muy familiarizado con toda la cultura europea en general. Y por formación musical en particular, pues sin Europa no se entiende la historia de la música, o en la literatura, o en la filosofía. Y por formación historiográfica, uno entiende Europa como lo que ha sido tradicionalmente, quiero decir, desde los griegos, es decir, un conjunto de pueblos que han puesto en juego permanentemente y con frecuencia de forma muy conflictiva su identidad. Hay pocos espacios en el mundo, espacios geográficos quiero decir, que alberguen tal cantidad de identidades, de lenguas, de naciones, de destinos, de proyectos, que con frecuencia entran en oposición. Hay pocos espacios en el mundo, insisto, geográficos, tan pequeños que hayan determinado tanto toda la historia del mundo. Europa es eso. Somos así, ¿qué se le va a hacer? Y yo reflexionaba sobre esto el otro día escuchando a Ursula von der Leyen en el foro de Davos al hablar de la persecución de la desinformación, es decir, todo lo que no sea el dar palmas con las orejas al proyecto globalista que consiste en desarticular cualquier identidad colectiva, particularmente cualquier identidad colectiva europea, ¿verdad?, de los europeos, para convertirnos en una especie de parque temático de la globalización, de la tecnocracia, etcétera. Idea, por cierto, en la que luego el cipayo de Úrsula, o sea, Pedro Sánchez, nuestro Pedro, ¿verdad?, vino a insistir. Bueno, Úrsula, querida, no hay nada menos europeo que tú. Todo lo alemana que quieras, pero no hay nada menos europeo que tú. Los europeos somos, desde los primeros, lo que hemos sido siempre, un conjunto de pueblos que han alumbrado el modelo nacional, por ejemplo, que luego hemos exportado a todas partes. Que no digo que sea bueno o que sea malo, pero es que ha sido así. Los europeos somos un montón de pueblos con lenguas diferentes y aunque tengamos un origen común, ¿verdad?, el famoso Urheimat de los indoeuropeos, eso es arqueología. Somos lo que somos, un montón de naciones diversas. Y precisamente en esa diversidad radica la identidad europea, en que somos muy diversos y encantados de la vida, y si tenemos que darnos bofetadas con frecuencia nos damos. Ya sabemos que es un desastre, pero la realidad histórica es esa. Si tú, o en Washington, o donde fuere, queréis convertir esa historia real, esa Europa real, en una especie de mundo homogéneo, unificado en torno al valor del mercado, ¿verdad?, os vais a encontrar con algo con lo que os estáis encontrando ya, que es que sencillamente eso no puede ser Europa. Y los europeos no podemos ser así. Solo podríamos convertirnos en eso en unas circunstancias concretas, que es la desaparición práctica de las culturas y de los pueblos europeos, ya sea vía sustitución por la cultura mundial de masas, ya sea vía reemplazo demográfico por otras gentes que vienen de otras partes, pero dejará de ser Europa. Los europeos somos lo que somos, felizmente libres. Hoy no, ya lo sé, pero miremos con perspectiva, somos eso. Y aquí, como húsares, queremos seguir siendo eso, al fin, europeos. Gato de viernes, gato de húsares, en el menú de la cantina ya verá usted qué cosa más interesante. Los platos, ahí van. Hombre, el foro de Davos, que hemos hablado varias veces de él esta semana en El Gato, y hoy vamos a hacer un poco el rataplan. Resumen, la élite globalista anuncia más catástrofes y por tanto pide más poder. Y es muy interesante ver hasta qué punto han entrado todos ya en el discurso infantil de niño que te vas a morir de la COVID o de lo que sea, o de la guerra de los rusos, o sabe Dios de qué. Por tanto, lo que tienes que hacer es darnos más dinero y no discutir lo que te mandamos. Es alucinante. Y todavía hay gente, efectivamente, que da palmas con las orejas.
Otro gran tema de la semana, por fin, el de la inmigración, que se ha convertido, mire usted por dónde, después de años de ocultación, en materia cotidiana de incluso nuestros medios de comunicación. Bueno, es el perfecto ejemplo del elefante en la habitación. Alguien ha metido en la habitación un elefante y todo el mundo ha estado años mirando al techo, silbando canciones de Georgie Dan, para no decir, aquí hay un problema. Pues claro que hay. Ahora ha estallado aquí, tarde, respecto a cómo ha estallado y cuándo en otros países de Europa. Hablaremos de lo que ha pasado, hablaremos a fondo del asunto y de las eventuales soluciones. Otro asunto importante de la semana, que lo vamos a ver de inmediato, en cuanto aparezca en pantalla, a propósito de la presión separatista sobre el gobierno Sánchez, es la cuestión del derecho de autodeterminación, que se ha planteado siempre de fondo sobre la cuestión de la amnistía y otras, o el traspaso de inmigración, etcétera, que están sirviendo un poco de pantalla. Bueno, derecho de autodeterminación, mire, que le pregunten a Lenin. Santiago Armesilla saca ya mismo un libro sobre precisamente esta cuestión, el derecho de autodeterminación en Lenin, que puede parecer, digamos, un aspecto muy especializado de la historia del marxismo-leninismo, pero que va. Es que está en el origen de los planteamientos contemporáneos de la autodeterminación. Es un libro que, por cierto, que hemos prologado Pedro Insúa y epilogado yo. Así que tendremos aquí a Santiago Armesilla dentro de un rato para que nos lo cuente. Y cerrando sumario, vamos a ver la última ocurrencia de la izquierda. O sea, no se puede ser más hipócrita. O sea, vamos a limitar el porno. Vale, bien, o sea, ahora no. ¿Ahora? ¿Por qué ahora? ¿Porque a un hijo de María Jesús Montero lo han pillado haciendo lo que no debía o qué? ¿Sabe usted para qué? Para controlar el acceso a las redes sociales. ¿Qué es lo que hay de fondo de la cuestión? O sea, que esta gente que ha llenado las aulas españolas de colectivos trans enseñándole a los niños cómo masturbarse, venga ahora a limitar el acceso al porno, oiga, es, en fin, de no tener vergüenza, que efectivamente no tienen. Lo que hay de fondo es esto otro. Y es una manifestación más de ese puritanismo progresista que en realidad siempre oculta las peores intenciones. Bueno, esto y alguna cosa más, pero si me demoro en el sumario no voy a poder presentar a los contertulios, que son, por una parte, los tradicionales, o sea, don José Antonio Fuster, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Pues, ¿hiciste Interrail? No. Ni Erasmus, ¿no? Cuando yo estaba en Sazón no había de eso. El Interrail lo hacía yo cogiendo un tren en el Puerta del Sol, me parece que se llamaba, que lo cogías en Atocha como a las 6 de la tarde. ¿Ese? Y te dejaba en París, creo recordar que era en Austerlitz, a las 9 de la mañana. Toda la noche con inmigrantes portugueses, un abrazo a todos, por cierto, que sacaban trozos de bacalao del tupper, una risa de noche. Pues no, bueno, ese era mi mundo, vamos. Pues no sabes cómo ha cambiado lo del Interrail. Yo hice Interrail y era, pues llegabas a Hendaya y a partir de ahí, como un piojoso, recorrías toda Europa, volvías famélico y durmiendo en estaciones. A mí me han despertado carabinieri a patadas. Ahora no. Ahora los niños, los chicos, cogen un avión, se van a Ámsterdam y de ahí empiezan un tour maravilloso con Airbnb en cada sitio y acaban con una fiesta maravillosa en Croacia o en Grecia o en algún sitio de esos. Y vuelven todos gordos. Puñetero globalismo. Puñetero globalismo. ¿Sabes lo que me pasó a mí? Una pena. Cuando aterricé en París, solo sabía leer francés, hablarlo muy mal y entenderlo y te cuento. O sea, tuve que una aclimatación, ¿no? Y el día que pensé que ya dominaba, me bajo a pedir, como había poco dinero y esta gente comía a las 12, ahora comía un poquito más tarde, lo que hacía era, el de mi pule. Yo juntaba desayuno y comida y así me salía más barato. Entonces me bajé a las 12 a tomar una cosa, un bar que había abajo, y pido el característico café olé al camarero. Y me contesta el tío, español no, yo soy de Santander. Digo, joder, estamos bien. O sea, para que veas cómo había cogido yo el acento. Madre santa. Bueno, en fin, qué cosas de juventud. Pero no era esto de lo que queríamos. Pero es que es interesante esta parte. Sí. Sí. José Antonio Fuster, bienvenido, buenas noches. El menos europeo de todos nosotros, don Carlos Esteban, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Yo no tengo ninguna batallita que contar. Más que nada, porque si empezaban aquí todos, pues yo creo que nos van a dar las 12. Porque no has hecho nada. Porque no has hecho nada. Mi vida. Solo he vegetado. Encerrado en la Torre de Marfil todo el tiempo. Todo el día con su pluma de ganso. Con la cruzada. Ahí escribiendo. Bueno, Carlos Esteban, buenas noches. Hablando de París, don José París, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Pues ya empezamos con mal pie, porque has dicho primero los tradicionales. Yo que soy, un moderno, un progre, un profano. En esta mesa como contertulio, sí. Es decir, bueno, hemos llamado tradicional a un democristiano. Claro, eso es que no tiene perdón de Dios, pero bueno. Claro. Un señor que se va en Interrail para que le apalen los carabineros. Lo cual
igual está muy bien, porque ese realmente se supone que el Interrail es para promover el espíritu fundamental de la Unión Europea, que no deja de ser apalear a los españoles. Entonces, yo creo que has tenido una experiencia representativa. En fin. Bueno, ¿qué tal, José? Muy buenas noches. ¿Cómo Pues estás? bien, aquí. Aquí, ¿no? Sí, aquí estamos. Muchas gracias por invitarme. No, para ver, Hassel pasaba, vio luz y dijo, voy a entrar. Digo, pues pasa. Y vamos a echar un par de horitas hablando de un montón de cosas que además Hassel comenta con cierta frecuencia en lugares como La Gaceta, donde usted le puede seguir, y otros más. Pues sí. Otros pocos, porque lo normal es que me purguen rápidamente. Sí, es verdad que tienes cierta tendencia a que te echen rápidamente de todas partes. Pero sí, aquí y allá. Muy bien. Bueno, pues con estos mimbres vamos a hacer un cesto que ya verá usted. Y vamos a empezar el cesto por algo muy poco europeo, por cierto. Vamos a ver, aclaración, que aquí hay que contarlo todo. ¿Habrá notado usted que entre el final de la presentación y el principio de los titulares había un cierto cachondeo? Y ese cachondeo obedece a que Carlos Esteban ha dicho: ¿tú eres europeo? Yo pensaba que eres valenciano. Bueno, pues con la broma tonta, ahí hemos estado dándole al asunto. Pues efectivamente. Bueno, ahora, muy poco europeo. Donald Trump. O a lo mejor es más europeo de lo que parece, ¿sabe usted? Ojo a lo que ha pasado esta semana con Donald Trump. Que nosotros y usted ya lo sabíamos porque nos lo venían contando Esteban, Fuster, Sandro Meiko y tal, la realidad de la política norteamericana. Pero si usted seguía solo por los medios vasallos, estaría convencido de que Donald Trump ahora mismo estaba con un mono naranja en Guantánamo. Y no, para nada. De hecho, su intención de voto crece a medida que, Biden mengua, ¿verdad?, físicamente, y se acercan las elecciones. El famoso caucus de Iowa, y no Iowa, como dijo el otro día un comentarista en una cadena pública, ay, Dios mío, ha sido arrasador. ¿Por qué? Pues porque, hombre, sacar de entrada un 60% de la intención es apabullante, frente a otros dos candidatos muy fuertes y muy serios, ¿eh? Estamos hablando de lo mejorcito de la crema republicana. Pues aún así, esto fue lo que pasó. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ganado este lunes los caucus republicanos de Iowa con un 51,1% de los votos de los ciudadanos vinculados al Partido Republicano, según las proyecciones de medios estadounidenses correspondientes al 94% del escrutinio. Así, Trump ha logrado la victoria en todos los condados excepto en uno y se ha hecho con 20 delegados, una cifra muy superior a la del gobernador de Florida, Ron DeSantis, con 8 delegados, y a la ex embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Nikki Haley, con otros 4 delegados, y la victoria en el condado de Johnson. El exmandatario ha asegurado que se siente reforzado y enormemente honrado por los resultados y ha vuelto a señalar que su objetivo es hacer América grande de nuevo y su eslogan de campaña, tal y como hizo en su mandato. La elección del candidato no es directa, ya que sea mediante primarias o mediante caucus, los ciudadanos lo que están decidiendo es la composición de la delegación de dicho estado en las convenciones nacionales, donde se realizará formalmente la proclamación de la persona que representará la formación en los comicios generales. El Partido Republicano celebrará su convención entre el 15 y el 18 de julio en Milwaukee, mientras que el Demócrata se reunirá del 19 al 22 de agosto en Chicago. Decía yo que los otros dos rivales, que eran Ron DeSantis y la señora Haley, ¿se pronuncia? Nikki Haley. Son de lo mejorcito del Partido Republicano y de la política occidental en general, ¿eh? O sea, usted escúchelos y compárelos con nuestra gente. Joder, no hay color. No digo los otros, pero estos dos por lo menos, ¿no? ¿Con qué está ganando Trump? Uno, consigo mismo, y dos, con lo que representa. Y lo que representa no es la derecha convencional norteamericana, sino otra cosa distinta, como ya en su día lo representó. Con cosas que no se atreve a decir ningún político, mucho menos en España, como por ejemplo esta. Y esta noche también voy a hacer otra promesa: proteger a los estadounidenses de la tiranía gubernamental. Como presidente nunca permitiré la creación de una moneda digital del Banco Central. Eso le va a costar. Bueno, esto es una blasfemia. En este momento, tanto la Reserva Federal Americana como el Banco Central Europeo e incluso los chinos están trabajando con la idea de crear, pero ipsofácticamente, una moneda digital, que, como aquí hemos explicado varias veces, no consiste en que usted pueda hacer las operaciones con el móvil, que eso ya lo puede hacer, ¿verdad?, sino en que desaparezca, tal cual, cero, el dinero físico y sea sustituido por apuntes contables, por tanto meramente virtuales, que usted tiene en su banco, y de ahí va sacando, y cuando le paguen igual, usted no va a ver un billete ni una moneda. Bueno, esto, para una mentalidad como la europea, pero se ve que ya no, pero desde luego como la norteamericana tradicional, es una agresión brutal. Pues significa que te privan de un elemento básico de circulación personal,
que es el dinero físico, para poder hacer lo que te dé la gana, porque además ese dinero lo has ganado tú, ¿no? Bueno, en Europa estamos, y en Estados Unidos también, tragando ovinamente con la idea de nuestras élites de quitarnos el dinero físico y cambiarlo por esto otro. Ningún político se había atrevido a decir, se acabó, no habrá moneda digital. Y ahora llega Trump y dice, si yo llego al poder, no habrá dólar digital. Y si no hay dólar digital, es que no hay ninguna moneda digital en ninguna parte del mundo. Claro, porque la referencia al final es el billete del tío Benjamin Franklin. Bueno, con estas cosas, es decir, ¿qué representa Trump? Pues una idea exactamente inversa al mundo que nos gobierna, hasta el punto de que el CEO de JP Morgan, creo que así, lo tiene Julio Ariza en su Telegram, ¿verdad?, explicaba el otro día que, hombre... Jimmy Dimon. ¿Perdón? Jimmy Dimon. Sería este. Decía, vamos a ver, es verdad que guerras, o sea, cuando él mandó no hubo ninguna, y fue dejar el poder y esto se ha puesto que no ve usted. Paro, pues es verdad que cuando él mandó la cosa iba muy bien. Y claro, o sea, Trump será todo lo estrafalario que usted quiera, entre otras cosas por el tupé, pero el balance político de 4 años de Donald Trump es el que es, y el balance político de Biden es el que es. Bueno, aquí hemos escuchado muchas veces a Fuster y a Esteban hablar de Donald Trump, así que si a usted le parece, vamos a empezar por Hassel Paris para que nos cuente él cómo lo ve. Pues a ver, que Trump tiene cosas claramente superiores a otros candidatos, incluso cosas que van a contracorriente, que son antisistema de alguna forma, sí, pero ya hace mucho que no me ilusiono con los candidatos del Partido Republicano, aunque sean más outsiders, como se dicen ahora. Hace mucho que no me ilusiono con Trump, sobre todo porque hemos visto ya años de él. No estoy de acuerdo con tu diagnóstico, no estoy de acuerdo con que no se metiese en guerras. Si lo hizo, fue el que atacó brutalmente con la superbomba aquella Afganistán. Fue una bomba. Bueno, estuvo implicado, claro, también en la muerte de Soleimani, de Irán, mantuvo... De hecho, voy a decir una cosa más, sembró todas las semillas del conflicto actual de Israel y Palestina. Cuando él empezó a proponer los acuerdos de Abrams para forzar que los países árabes reconociesen a Israel y tuviesen buenas relaciones con Israel, eso es lo que llevó al movimiento palestino y al eje de la resistencia a verse que se estaban quedando solos y a tener que atacar a Israel, ¿no? O sea, de alguna forma, Trump es continuista con una parte del imperialismo de Estados Unidos, con otra no. Por ejemplo, él favorecería más un acercamiento a Rusia, según entiendo yo, pero para ir contra China. No por un mundo multipolar y plural, sino para mantener otra arista del imperialismo americano igual. En el lado económico, sí, buenos datos y malos. O sea, buenos datos dentro de lo que es el sistema estructural de la economía estadounidense, que es una desigualdad brutal, un porcentaje de la población completamente quebrada y en paro, un sistema sanitario terrible, ¿no? O sea, él continúa un sistema que con sus pequeñas mejoras o empeoramientos es un sistema económico terrible donde un millonario es presidente, ¿no? O sea, él representa lo más decadente del modelo occidental que es Estados Unidos. Entonces, ilusiones con lo que haga este señor, sí, bueno, moderadas, ¿no? Llamo al escepticismo racional, ¿no?, con este señor. Te doy la razón en la cuestión del imperialismo, claro, pero hay una diferencia de fondo. Trump se lo imagina como un imperialismo nacional, el de ahora es transnacional, que es mucho peor, porque eso no conoces la cabeza del César, claro. Pero bueno, lo otro, si no se lo contestan Carlos y Fuster, ya se lo contestaré yo, pero estoy seguro de que los dos tienen, yo tienen quería cuchillos decir una guardados cosa que me parece muy curiosa del fenómeno Trump. Primero que hay que distinguir completamente de lo que es digamos, el Trump que América eligió y el Trump real. Eso es evidente. Y además yo creo que los que lo eligieron lo saben y lo que quieren es intentar llevarle donde ellos quieren, ¿vale? Y lo segundo que me parece interesantísimo es que si tú oyes a todos los demócratas, y en esto incluyo los grandes medios de comunicación, que son básicamente todos demócratas, la idea que dan, lo peor que presentan a Trump constantemente, además con una hipérbole ya que es tremendo para los medios de comunicación, para un periodismo que se pretende serio, es que se acabó la democracia, ¿vale? De que Trump es un fascista y que esta vez ya viene en serio y que va a proclamar una dictadura, ¿vale? Lo carcajeante de esto es que si algún, y esto creo que estarás completamente de acuerdo, si algún defecto ha tenido Trump es exactamente el contrario, es la absoluta inoperancia. Es decir, las ideas eran buenas, por lo menos eran muy distintas a la tendencia que se estaba llevando.
Las declaraciones eran muy divertidas y también eran buenas, estaban en la buena dirección, por así decir, una especie de vuelta a la normalidad en muchos aspectos, pero no las llevó a cabo, ninguna, cero. Toda su política de personal, por ejemplo, de un tío que había dicho que venía a drenar la ciénaga. Drain the swamp. Sí, a todos los sacó de la ciénaga directamente, ¿no? Algunos de una manera absolutamente descarada, gente, en fin, no se podía estar más en el establishment. Pero incluso los que, bueno, originalmente podían decir, hombre, estos tal, le traicionaron todos, todos. Y entonces, Pence, compañía, ¿te refieres? ¿Eh? ¿Te refieres a Pence y compañía? Me refiero a Barr, me refiero a Mattis, me refiero a todos, a Bolton. Bueno, casi que fichar a Bolton era, no sé, es decir, la cosa más antitrampista en el sentido, hablando de trumpismo como algo popular, Sí. como un sentimiento popular. No, es decir, ¿en qué está pensando este hombre? Cuando una pregunta que le hacen mucho últimamente, que es por qué no se quitó de encima a Fauci, pues claro, ahora él que es el que montó toda la operación Warp Speed y tal para sacar la vacuna, tal, cuando las cosas, o por lo menos cuando su gente, en fin, es lo que más le puede molestar, y de hecho cuando en los mítines ha hablado yo también saqué la vacuna, un silencio tremendo o abucheos. Y cuando le preguntan, ¿pero por qué no se quitó usted en medio a Fauci? Que además Fauci la ha puesto a parir y además con un desprecio horrible. Decía, no, es que se me tirarían encima los de la prensa. Hay que recordar que Fauci es el señor aquel de la pandemia. Carlos Esteban tiene cierta tendencia, aprovecho para hacer la corrección fraterna en público para su oprobio, a ir contando cosas como si usted y yo supiéramos de lo que está hablando. Sí, tierra. Y tiene que acostumbrarse a poner notas a pie de página permanentemente, Bien, Fauci, porque bien, si no, yo he entendido un tercio aproximadamente de lo que has contado. Y don Mariano, que está ahí también. Bien, de acuerdo. Y no es Pues, Rajoy. eligió a gente muy mala, ¿vale? Todos le traicionaron. Y cuando le preguntan por qué no se quitó de encima este tipo que ha sido el responsable no de lo que se hizo en la pandemia en Estados Unidos, sino en el mundo entero, porque el mundo entero miraba a Estados Unidos, la respuesta es porque se me hubiera echado encima la prensa. Un tipo que una de las cosas que más se le aplaudía es que pasara de la prensa y que le tocara las narices a dos manos, pues es vergonzoso que responda esto. Y te da idea de que al final es un tipo pues que ha sido mucho más inoperante, en parte por su infinita vanidad. Es un tipo tan vanidoso que Ahora sí te he entendido todo. Lo que quiere es que la gente le quiera, que el New York Times hable bien de él, aunque él ponga a parir al New York Times, lo que quiere es que le digan que guapo está. Y esas cosas que habla París, que yo no estoy totalmente de acuerdo, claro que por supuesto que tiene que haber un continuismo en una primera potencia como Estados Unidos, pero no inició ninguna guerra, efectivamente pues pudo hacer algo en alguna que ya estaba iniciada, pero que muchas de las cosas, me acuerdo un ataque en Siria, que no causó apenas, me parece que fueron 7 muertos, lo justificó porque su hija le había traído fotos terribles y entonces dices tú, claro, un líder mundial no puede hacer esto o justificar una operación tan importante porque mi hija me dio pena, le daba penita a unos niños. Es decir, esto te da idea de que el problema de Trump, lejos de que es un dictador, es que es un líder muy blando, muy inoperativo. Don José Antonio Fuster. Bueno. Madre de Dios, la que me has traído con estos dos. No sé, para que lo de amarás a tu prójimo, a mí me cuesta mucho. Bueno, tú me contrataste en la Gaceta simplemente por el tema de Trump, ¿sabes? Sí. Bien, no, bueno, digo, pues si te vas a meter conmigo. Es. Yo no sé por qué no te despedí, pero bueno, esa es otra cuestión, pero bueno, ya llegaremos a eso algún día. Bueno, los caucus, digo, a un perro viejo como Esteban no se le puede enseñar trucos nuevos, empezando desde abajo. Un caucus, y lo habrán visto alguna vez en las películas los espectadores, es una reunión de esas que se montan en las iglesias del pueblo. La palabra de origen indio, por lo visto, vamos, de indio americano, de una de las tribus. Es una especie de pequeña reunión de Kral, en fin, una reunión.
Y esos caucus que se montan en el salón de una iglesia o en el salón de un colegio, ahí se juntan los que quieren ir y eligen a un delegado para que vaya a otro caucus mayor. Y de ahí, pues esos delegados que van saliendo de los pueblecitos de todos los condados, se juntan en un sitio más grande, en un condado, y eligen también a sus representantes. Y de esos van a la convención, que al final acaba siendo pues, central, en este caso en Iowa. Es decir, que la democracia americana parte desde muy abajo. No es una cuestión... Grassroots. Sí, exactamente, en las raíces de la tierra. Entonces, no es como... En las raíces de la tierra te refieres al infierno, ¿no? Donde se ubica el infierno tradicionalmente. De ahí parte la democracia americana, por favor. ¿Cuándo se ha ubicado el infierno en la tierra? Yo jamás. En lo más profundo. Sí, está abajo. No, pues es abajo, nunca en la tierra. En las grassroots. No, yo me he leído la Divina Comedia y no he visto la tierra por ningún lado. Pero bueno, vamos a ver. Entonces, ¿qué consigue Trump cuando ves el mapa de Iowa completamente vestido, pintado de rojo, de ese rojo republicano trumpista? ¿Qué ves? Que ha ganado en todos los condados, con lo cual es muy posible que haya ganado en todas las iglesias, en todos los salones parroquiales, en todos los colegios. ¿Por qué? Porque yo no veo unas enormes diferencias entre el Trump de 2016, o 2015-2016, con el Trump de hoy. Ah, pues hay una fundamental. Una fundamental, y es que siendo que ya no tiene nada que perder, ¿vale? Y entonces lo que la gente quiere es, lo primero que dijo es retribution, ¿vale? Sí. Venganza. Lo que la gente quiere es venganza. Vale, eso quiere. Quiere ver a Biden vestido de naranja. ¿Qué es lo que hace? Por ejemplo, cuando sale a decir que no va a haber una moneda digital, lo que está diciendo es, vuelto a hacer lo mismo que hizo en 2015-2016, es bajar a la tierra también, tocar en la puerta de la autocaravana esta varada de un tipo republicano que come zarigüeya, que tiene 5 hijos, y decirle, vas a seguir teniendo tus dólares que ganas con el sudor de tu frente porque esto no es Europa. Eso es lo que le está diciendo Trump a la gente, y la gente lo está comprando. Y sobre todo hay una cosa, a mí me podrían poner mañana al gorila Harambe de candidato republicano, y yo diría, ¿En paz esté? ¿En paz esté? Sí. Y yo te diría, sí. Claro, después del primer discurso de Joe Biden, cuando comprendí que Estados Unidos se iba hacia un precipicio terrible, y sí que de verdad descendía el infierno con el tema de la justicia racial y con todo lo demás que nos ha traído Biden. Que por cierto, Kamala Harris, ¿dónde está? No está, yo no la veo por ningún lado, pero bueno, ya un día hablaremos. Está en el infierno, no sé qué decir. Todo lo que le oculta la favorece. No. Me estáis empezando a aburrir un poco, debo deciros, ¿eh? O sea, la verdad que sí. O sea, ¿pero qué dices? Usted está pensando lo mismo que yo. Pero si estábamos mete. Pero si estábamos entretenidos. Decimos que Trump, para mí Trump es el mismo, con la diferencia esencial que ha dicho Carlos Esteban de esta vez es por venganza, payback también. Es el mismo Trump de hace 8 años. Y eso es entretenidísimo para un estadounidense, que dice, voy a volver a recuperar. Y dices, hace tiempo, dice José Párez, que no me ilusiona ningún candidato republicano. No. ¿Cuál? ¿Desde Bush o desde Reagan? Desde Reagan, desde Reagan, ¿no? De Reagan, hombre, claro, porque de frente tenía a Jimmy Carter. Es que también esa es la importancia. Nadie nos emocionaba a Reagan, joder, anda, un actor de Hollywood. Fíjate, lo llegó y la que montó. Yo no estoy de acuerdo en que sea inoperativo. Yo no estoy de acuerdo para nada. O sea, Trump acaba con la multilateralidad, se va a la bilateralidad y ahí consigue unos efectos extraordinarios, proteccionistas también es verdad, para los Estados Unidos. Yo no te digo para el resto del mundo, pero para los Estados Unidos unos muy buenos efectos. Y eso, chico, es lo que ven los americanos. America first. Usted, ¿tú sabes primero. ¿Tú sabes lo que me emocionaría a mí viniendo de Estados Unidos? ¿Sabes que es solo una cosa? Y no la voy a decir en antena. Joder, entonces nos vamos a la publicidad. Hablando del gorila Harambe. Publi. Que hay que hablar de Davos, que ha sido para nosotros, españoles y europeos, lo más alucinante de la semana, sin ninguna duda, ¿eh? Es decir, aquí llega esta gente con un par y con todo su cuajo dice que estás incómodo porque te mando, pues prepárate, porque como el mundo está muy mal, ahora me vas a tener que obedecer más. Es increíble. Y estoy todo el mundo callado, y el foro, y todo el IBEX yendo allí a Pedro Sánchez a reverenciar a los pies. Estamos todos locos. Bueno, todos no, ellos. Publi, pero ya, antes de la Publi le cuento nuestro patrocinador último porque es el más recientemente incorporado, Redenger, la alternativa al implante capilar. ¿Por qué es la alternativa al implante capilar? Pues porque es el único tratamiento anticaída y regeneración que tiene un estudio médico incorporado, un estudio científico que
demuestra, que confirma que funciona en un 100% de los casos, sea usted hombre o mujer, porque la alopecia femenina ha crecido un 65% en los últimos años. Bueno, ¿qué es lo que hace este producto? Para la caída, y a los pocos meses empieza a aparecer cabello nuevo, y por eso le dieron el premio al mejor invento de la historia del cabello en el certamen de Las Vegas. Y yo lo que le aconsejo, como sé que con este tipo de productos siempre uno arquea una ceja automáticamente, es que entre en la web de Redenher y busque la explicación del principio científico con el que funciona. Y cuando se lo haya leído, me escribe y me dice no me ha convencido, o sí, que ya verá usted cómo es que sí. 638-010101, de verdad, infórmese, es lo mejor, infórmese sobre el producto y ya verá usted qué cosa más interesante. Publi. Y a la vuelta nos vamos a la laca de Ursula von der Leyen. Lo que tiene la generala es que consigue que hasta estos se callen, porque no sabe usted la que había aquí. Aquí había ahora mismo bronca a propósito de una cosa que ha dicho Hassel, que yo no he contestado, porque pensaba que lo contestarían estos dos usuarios, pero no lo han hecho. Con la interpretación del ataque de Hamas como respuesta bélica a la negociación geopolítica de Trump con Arabia Saudí e Israel. ¿Es verdad? Es que efectivamente... Que lo ha llamado Pactos Abrams. ¿No? Sí, se ha puesto un poco... Abrams en los tanques. Se ha puesto un poco snob. Sí, bueno, y efectivamente, pero es que claro, decir que explicarlo de tal forma que al final el crimen masivo es consecuencia de un acuerdo de paz, joder. No es consecuencia, pero hay inercias geopolíticas, como lo de la expansión de la OTAN y Ucrania y Rusia. Hay piezas que tú mueves y esa pieza tira otro dominó, que tira otro dominó, que tira otro dominó. Es verdad, en ese sentido es cierto. Bueno, pero íbamos a ir con Davos y aquí estamos en el Gato de Viernes, Gato de Usares, por eso hay atmósfera tantuna que está usted viendo a nuestras espaldas, los usares de nuestro compadre, maestro, amigo, compañero, padrino Augusto Ferrer Dalmau, sobre la mesa los usares de nuestra madrina Paz, y el recién incorporado, y el corsario de José Félix. Y tengo que contarle que tenemos, además, en mi despacho, que no lo he bajado porque no me cabían ahora, un camión de la Primera Guerra Mundial, destartalado, fabricado con papel, que me ha mandado un espectador de Valencia, y un caballo también. O sea, tenemos ya de todo. Dentro de esta mesa va a aparecer, ya verá usted la semana que viene. Te manda un caballo, como en El Padrino. Un caballo, sí, pero un caballo muy bonito, por cierto. Es Bueno, Davos. ¿Qué ha pasado en Davos? Esto es muy importante. Yo sé que hay mucha gente que tiende a quitarle importancia. No quiero herir a nadie, o sea, lo digo con el mejor plan, ¿verdad? Porque además a todos nos pasa en algún aspecto de la vida. Pero cuando el mundo cambia muy rápido y hay cosas que dejan de entrar en los esquemas que cualquiera de nosotros ha ido construyendo a lo largo de su vida, uno tiende a interpretar todo lo que pasa según los viejos esquemas. Y es muy difícil acomodarte a eso nuevo que está pasando, o tratar de entenderlo sin colgarlo de alguna de esas ideas preconcebidas que tú tenías. Esto nos pasa a todos en muchas cosas. Bueno, en un caso del orden mundial pasa con el asunto de la Guerra Fría, por ejemplo. Hay gente que sigue viendo el mundo como si estuviéramos en 1957. Evidentemente no es igual. Lo mismo ocurre con estas grandes estructuras de influencia global, de tipo Davos u otras, ¿verdad?, que siguen colgándose de conceptos pues, que es que ya no. Y cuando no entiendes algo, tiendes o a ignorarlo o a menospreciarlo. Y entonces ventilas cosas como la del Foro Económico Mundial diciendo, bueno, sí, ahí se van para robar y no sé qué, y esto en realidad es el festolín, que no va a ninguna parte y todo vanidad y no sé... Vale, bien. Otros por el contrario dicen, mira, ves, es verdad que por la noche se reúne alguien y sacrifica niños a la luna, ¿verdad? No, estamos ante una instancia de escaparate mediático del poder global, que es un poder que existe y que es simultáneamente económico y político. Más precisamente, financiero y político. Eso es el foro de Davos y hay que tratar de interpretarlo, porque el mundo cambia y cambia muy rápido y cada cosa que pasa nos sorprende. Por eso no hay que menospreciar a la gente que más manda en el mundo cuando te dice, te voy a vigilar, porque si lo dice, por algo será. Ana Angelova. y Calviño se ponen sus mejores galas para encabezar la delegación española en Davos. Es el gran estreno de la exministra como presidente del Banco Europeo de Inversiones. La edición número 54 del Foro Económico Mundial cuenta además con una nutrida presencia del IBEX 35 en pleno choque con las empresas.
Moncloa forzará una foto con Ana Botín, José María Álvarez Pallete o Ignacio Galán para recuperar ese aura de liderazgo que proyectaba Pedro Sánchez y para aparentar normalidad. Pero más allá de la foto de rigor de Sánchez, el foro de Davos tiene mucho que ofrecer este año. El término ecoansiedad se instala entre los principales líderes mundiales porque el 80% de los asistentes interrogados asegura tener una visión muy negativa del futuro a corto y largo plazo. El motivo, la crisis climática y ecológica que no se está resolviendo como debería, dicen. A tanto llega la paranoia climática que ya hay psicólogos especializados en tratar a gente con ecoansiedad, sobre todo activistas, científicos y niños. Según relatan, se sienten frustrados, sin ganas de hacer nada y sin ganas de relacionarse con nadie porque la angustia provocada por la crisis climática les supera. Otro término más, policrisis. Esta es la palabra elegida por los expertos de Davos para designar una situación de muchas crisis simultáneas que están interconectadas. Desde el cambio climático hasta la inflación, pasando por las guerras y la crisis de materias primas. Para el año 2030, en el que no tendrás nada y serás feliz, los ciudadanos ya deben haber aceptado que la regulación pública y el intervencionismo son esenciales para salvarnos. Más de la mitad de estos gurús prevé un debilitamiento económico en 2024 y la cifra asciende hasta el 77% si se les pregunta por el caso europeo. Y esto mientras China, ojo, pretende apuntalar su economía. El mundo en 2024 también girará en torno a la inteligencia artificial, cuyos beneficios variarán ampliamente entre los distintos grupos de países en función de su renta. Los países más ricos la aprovecharán mejor y tendrá un impacto positivo sobre el empleo. Y todo ello desemboca en la economía circular que tanto se intenta vender desde las altas esferas. Compramos mucha ropa, consumimos mucha carne, viajamos demasiado. Por ello, la solución que nos proponen es clara: reducción drástica de la demanda y hacer todos más ecosostenibles. La ecoansiedad crece entre nuestros dirigentes, pero eso sí, todavía ninguno de ellos se ha pegado al marco de un cuadro para protestar por el cambio climático. De momento, su ecoangustia no ha llegado a tanto. Dentro de este dibujo de la policrisis que nos ha planteado Herr Schwab y compañía, hay un mantra que han repetido muchísimos, que es la cuestión de combatir la desinformación. ¿Eso qué quiere decir? Cualquiera que se vaya apartando de la doxa, de la opinión oficial, empieza a ser peligroso. Bueno, Ursula von der Leyen lo ha llamado la desinformación. Hay que trabajar contra la desinformación. Pedro Sánchez, que es uno de los cipayos, uno de los ponis, el pony alto de Úrsula, ¿verdad? Lo explica en términos de combatir a los medios radicales. Sí, ese que esté usted viendo, exactamente, combatir a los medios radicales. El secretario general de la ONU, que es un señor que se llama Guterres, lo recordará usted, pues es portugués, noble pueblo, ¿verdad?, alertaba en Davos de la pérdida de fe en la política. Y por tanto, ¿qué hay que hacer? Pues recobrar la fe en la política, hombre, sobre todo en Guterres, claro. Bueno, y dentro de toda la feria de vanidades que ha habido allí, ha aparecido un señor que ha dicho algo que es exactamente lo contrario de lo que esperaban oír todos, que ha sido Milei. Sobre Milei usted sabe que aquí hay debate, ¿no? Lo que nadie le negará es que está fuera de la onda oficial, lo cual habla muy bien de él, y más en un sitio como este, donde todo el mundo va a que le aplaudan. Ahí, en Davos, Milei ha dicho esto. Hoy estoy acá para decirles que Occidente está en peligro. Está en peligro porque aquellos que supuestamente deben defender los valores de Occidente se encuentran cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo y, en consecuencia, a la pobreza. Lamentablemente, en las últimas décadas, motivados por algunos deseos bien pensantes de querer ayudar al prójimo y otros por el deseo de pertenecer a una casta privilegiada, los principales líderes del mundo occidental han abandonado el modelo de la libertad por distintas versiones de lo que llamamos colectivismo. Nosotros estamos acá para decirles que los experimentos colectivistas nunca son la solución a los problemas que aquejan a los ciudadanos del mundo, sino que por el contrario son su causa. Este discurso hace 40 años se lo podía imaginar uno frente, pues no sé, a esos trajes negros con corbata estrecha del Politburó, ¿verdad? Claro, ahora lo ha dicho de la gente más rica del mundo, que es la gente más progre del mundo, que es
Por eso digo que el mundo ha cambiado. Pero bueno. Le han aplaudido. ¿Perdona? Le han aplaudido. O sea, cuando termina Sí. Milei y grita, viva la libertad, carajo, en ese momento irrumpen en aplausos. ¿Quién? Es lo que yo no sé. ¿Quién irrumpe en aplausos? es que Todos, ¿no? Porque es de los suyos. O sea, Milei es un tío que es de los suyos. No, Milei lleva siendo miembro del Foro Davos desde hace años. Sí, pero no es de los suyos. Ese discurso que ha lanzado Hasél no es de los suyos. Ese discurso les está diciendo todo lo que está diciendo. No, es un discurso igual de malo que el de Davos. No, hombre, o sea, no es absurdo en otro sentido. No. Sí, porque confunde ser progre con ser socialista, confunde el colectivismo, que se supone que es lo del colectivo de todos, con el elitismo, que es lo que excluye a todos los demás. No. O sea, es un discurso propio de una mentalidad libertaria que no se entera de la política, que está abducido en cosas de la Guerra Fría. O sea, es un discurso de un friki, de lo que es Milei. O sea, no tiene sentido. El Foro Davos no es socialista, el Foro Davos no es colectivista. ¿De qué habla este señor? No, ¿De qué te pones ahora que me diga que un liberal libertario es un friki. Pues no, él concretamente. En concreto. Primero, que habla de los valores occidentales, Milei. Un tío que cree que el matrimonio es como casarse con un elefante. Un tío que cree que las fronteras abiertas. Precisamente lo que no hay. Precisamente lo que no ha habido en Foro Davos todos estos años ha sido frikis, ¿no? Imagínate que acepto. Está lleno de frikis. Imagínate que acepto. Que no, está lleno de frikis. Está lleno de gente uniforme, que siguen una tendencia, que siguen una corriente, que les van a decir lo que tienen que pensar, tal. ¿Cuál es el lema del Foro de Davos de este año? Recuperar la confianza. ¿La han perdido? Qué complicado. Entonces, no me puedes decir que llega Javier Milei, que es un auténtico... yo estoy de acuerdo, está completamente fuera de lo que es la masa. Está fuera, completamente fuera. Está todo el mundo de los nervios con Javier Milei, porque puede hacer algo bueno. Y en ese momento va a señalar un camino. Y ese camino. Pero no es verdad que esté todo el mundo. Pero ¿por qué me engañas? ¿Pero cómo que no está todo el mundo? No está todo el mundo de los nervios. Los mercados a tope al alza cuando viene él. Estados Unidos, contentísimo. Grandes empresarios. ¿Quién está contentísimo? Estados Unidos no está contentísimo ni con Javier Milei, ni Europa está contentísima. Van a poder saquear todos los recursos de Argentina. Y lo que llega, Hola, ¿puedo meter un...? ¿Quién es usted? Que va a sacar todos los recursos de Argentina. Sí, ya los han litio. Sí, ya Desde los que han es diputado sacado. ya no deja hablar a nadie. Pero más ya las han sacado. Ahora precisamente a lo mejor se Milei recupera. es de los suyos. A lo mejor se recupera. No basta que tenga un discurso así ¿Tú crees que revolucionario? no hay dinero en Argentina para hacer sus propias ideas? Don Carlos Esteban. Don Carlos Esteban. Sí, pues si el señor diputado me permite. Es que tenía al lado Hasél. No, es que voy a dar un poquito la razón. Perdón, un poquito de razón a Hasél. Una cuestión de orden. No se trataba de que el señor diputado te permitiera o no. Yo es que he visto que había mogolloncito, entonces les he dejado. Y cuando el mogollón se ha enzarzado, como inevitablemente ha ocurrido, entonces ya era el momento de pasar la palabra a ti. Bien. Es que mi función aquí es... Pero ¿por qué tienes que esta consolarlos, ocasionalmente. Esparza? ¿Por qué tienes que consolar sus rabietas? ¿A quién? No, estoy explicando al público cómo funciona el programa. A ver, Lo que sé. Y vamos a a ver, yo vosotros también. estoy de acuerdo con Fuster en que está fuera, pero es que está fuera del tiempo. Y ahí estoy de acuerdo con lo que antes comentaba José Javier, de que hay gente que vive, digamos, en otro paradigma del pasado. Y este es el típico... Mira, yo tuve una época, como todo el mundo, pues, me da poca vergüenza decirlo, pero yo tuve una época libertaria. ¿Vale? Pero esto es maravilloso. Sí, bueno. Tú me acusas a mí de democrático cristiano porque yo fui en mi juventud ¿Para qué diré primera. nada? ¿Para qué diré nada? A partir de ahora, el resto de mi vida, vale, te voy a señalar como un libertario. Terrible. Era muy pequeño, era muy joven. Yo también fui muy pequeño como cristiano. Lo típico que dices con todo el Hayek, no sé qué, tal, todos los opinadores, Joder. todas las mierdas. Yo os contaré dónde estaba yo con 14 años. Vale. No lo vais a creer. Y entonces fútbol, me suena a eso, que es la pura... no sé, decir, que es como vive en un mundo que no existe, para nada. Tío, es que no existe para nada. Y eso de, no, está fuera, es un outsider. A ver, perdón. ¿Estás hablando de Milei o de Davos? De Milei. De Milei. Vale. Porque yo quería hablar de Davos, no de sí, Milei. Sí, vale. No, solamente Milei tiene que llegar así a Estados Unidos, que es el hegemón, ¿vale? Y que está completamente con Davos, por lo menos el de Biden, y para decirle, señorito, ¿me da usted unos dólares? Y va a hacer lo que sea, ¿vale? Entonces no me cuentes historia. Acaba de romper con su mayor socio comercial, que es China, para ir... O sea, no me digas que es un tipo que viene a romper a mí con me todos los esquemas. A mí me parece increíble que estéis piando todos los años, desde hace millones de años, millones, en tu caso millones, sí, desde el Paleolítico inferior, esos son cientos de miles, para que salga alguien
que plante cara, que diga las cosas diferentes, del pasado, del presente, del futuro, da igual, pero que diga las cosas diferentes, que se enfrente a esta élite globalista que manda o que hace como que manda en Davos. Sale un tipo y me dice, nah, vive en el pasado. Venga, no me puedo creer. Para Argentina, en el caso de Argentina, yo veo las elecciones y digo, es que me da igual, que sí, que salga él, por lo menos va a ser más divertido. ¿Cómo que te da igual? Pero no, que por lo menos va a ser más divertido. Pero leo sus papeles y digo, una de dos, o no va a hacer nada de todo esto que dice, porque es que o si lo va a hacer, va a ser como, o sea, va a vender Argentina. Es que lo va a vender. Es increíble, de verdad. Tú lo que quieres es que venga un yogur del extraterrestre y nos gobierne a todos, porque entonces es verdad que has perdido la fe en cualquier posibilidad. Todo lo contrario. Todo lo contrario, no tienes ni una sola. Mira, escucho, lo que quiero no es una cosa, no es un proyecto hecho en un gabinete. No, quiero una cosa imperfecta, pero que es lo que siempre ha creído el ser humano en Europa desde hace miles de años, en general, y que eso vuelva a ser, ¿sabes? Es decir, no sé lo que me estás contando. No sé lo que me estás contando. Es decir, está diciendo una persona que no sea liberal. Lo que está diciendo es que volvamos a una cosa de miles de años, porque Javier Milei vive en el pasado. No estoy diciendo que volvamos a miles de años. No, que han hecho todo lo que creemos. No. Que los principios fundamentales de lo que haya sea la normalidad que se ha mantenido durante esos miles de años. Evidentemente no las cosas. Los principios fundamentales desde hace 80 años en Argentina son exactamente la justicia social. Y ha sido un puñetero. Eso es trampa. Tú coges la etiqueta. La justicia social, que puede ser para una persona. Si tú has cogido la etiqueta liberal y libertario. No. Bueno, pero, es decir, la justicia social, en boca de Milei, significa el robo manifiesto y no sé qué los cuantos, pero puede ser una etiqueta que signifique otra cosa completamente distinta y perfectamente razonable. Claro. ¿Vale? Bien. Entonces tú ya has decidido que la etiqueta con la que viene Milei no es razonable, no va a hacer nada y va a vender toda Argentina dominándose y entregándose al hegemón. No, te he dicho antes que tratándose de Argentina, que es como, digamos, como un tipo con enfermedad terminal, dices, bueno, a mí este mejunje nuevo, experimental, no me lo vas a meter. Pero si estoy que ya es que palmo, pues a lo mejor lo meto ya, ¿vale? Vale, y ahora soy la voz del espectador. ¿Qué coño pensáis del foro de Davos? Porque hemos presentado, además, un programa como este, que usted lo ve precisamente porque hablamos de estas cosas, para ver qué opina esta gente de Davos. Y en lugar de eso se ha puesto a hablar de la mayoría de los peces metafísicos de Milei. No traigas a ese señor Esparza nos ha puesto un vídeo de Milei. Ahora la culpa se la deja más. Ya, mira, le voy a dar la razón por primera vez en mi vida. Tú nos has puesto un vídeo de Milei. Y demás cosas. Y ahí pone Davos. ¿Qué quieres que hablemos de Pedro Sánchez? Hablaré de Davos. Venga, hablaré de Davos. Vamos a ver, lo más importante, yo creo, porque el discurso de la von der Leyen es lo más importante, porque además ella misma ha dicho, con lo histéricos que están con el clima, dicen que esto es más importante que el clima. Con lo histéricos que están con los conflictos, dicen que esto es más importante que los conflictos. ¿Y qué es lo más importante? Lo más importante es, estamos perdiendo la guerra y la culpa, y lo que tenemos que hacer ahora es censurar. Porque es nuestra última oportunidad. Y esa es una gran noticia. Es una horrible noticia pensar lo que nos van a querer imponer de censura. Pero es una gran noticia el miedo que tienen. El foro de Davos llega con unas ideas, o tratando de meternos una cierta angustia y un cierto miedo en el cuerpo. Un cierto miedo, sí, un cierto miedo. Y luego creo que hablaremos de pornografía, es otro cierto miedo. Dices, ecoansiedad, ecoangustia, inteligencia artificial, que por cierto, para los espectadores que no sepan, no existe. No existe inteligencia artificial todavía. Lo que es una simulación de inteligencia artificial. Esto es un desastre completo. Y lo que llega a Foro Davos es decir, lo que dicen, lo que han dicho todos esos que han pasado por ahí ahora mismo, menos Milei, que ha dicho otra cosa diferente, ha sido, la gente ya no nos cree. Claro. Eso es lo que han dicho. Ese es exactamente el diagnóstico que ha hecho el Foro Davos. Y tiene toda la razón. La gente ya no nos cree. Recuperemos la confianza. Pero claro, ¿cuál es la solución para recuperar la confianza que nos han dicho en el Foro de Davos? Cerrar medios. Cerrar medios, claro. Censurar, hacer que toda la gente vaya en un lado. ¿Qué ha dicho Pedro Sánchez exactamente? No necesitamos líderes ahora mismo que gestionen las sociedades. Necesitamos líderes que transformen las sociedades. ¡Qué miedo! Eso sí que me da miedo.
Eso, y eso es lo que ha hecho el foro de Davos. Bien, entonces la idea es, les queda poco, lo saben, se dan cuenta y además defienden una serie de ideas que no son posibles. No son posibles a largo plazo, ¿vale? Muchas de ellas son absolutamente muchas porque son demenciales. Muchas porque son mentiras y muchas porque la gente ya no se son las antinaturales, cree. pues son demenciales. Es decir, Davos es construyamos una torre que llegue hasta el cielo. Ya está. No se puede. Esto de que para las nuevas generaciones no lo habéis dado en el cole. Esto es una referencia bíblica. Babel. Sí. Es cuando pensábamos que hablas más también eso. como un autor del 19, tío. Eso es cuando pensábamos que hablar muchas lenguas diferentes era una maldición. Ahora parece ser que no es una riqueza cultural, pero bueno, da igual. Bueno, es igual, ahora ya está Google Translate espera y ya está. que ahora viene Hassan. Tengo turno. ¿De verdad queréis hacer esto? O sea, vamos a ver. Vengo hoy antitrampista, antisionista, anti-Milei, y todavía queréis que opine del globalismo. Venga, ya voy. Es una patraña el foro Davos, absolutamente. O sea, yo ahí voy. Yo creo que ya ni tiene sentido el término globalista, y eso que lo uso constantemente en mis artículos, porque es que le hemos cogido cariño a todos, pero yo creo que ya no tiene sentido, porque el proyecto global ya no existe. El proyecto de un orden mundial, desde que ha pasado la guerra de Ucrania, Rusia por un lado, el desacople económico con China, ya no hay un proyecto de orden mundial. Hay un proyecto occidental. Davos es occidentalista, propongo como sinónimo de globalista. Es que estamos aquí. ¿Qué? Que estamos aquí. El problema es el foro Davos. No, estamos aquí en Occidente. Sí, es claro, decir, pero es estoy un completamente de acuerdo proyecto contigo de que hay una serie de países que han dicho, mira, no jugamos. No jugamos a vuestro juego. Están por otro lado. Estamos por otro lado. Representamos otro modelo diferente. Y las movidas de Davos ya no les sigue la corriente del resto del planeta. Ya, les sigue la corriente en nuestros países occidentales. Y digo una cosa más, solo termino. También digo que soy cada vez menos de la conspiración globalista porque son foros reactivos. Davos, por ejemplo, ni siquiera es un foro proactivo donde diseñen lo que se va a hacer en el mundo. Son foros reactivos donde recogen, que me perdonen, pero yo llevo leyendo los conceptos de ecoansiedad, el descrédito de la política desde 2011. O sea, son como por las conversaciones del Banco Santander, que reúnen ahí a un par de famosos a decir lugares comunes. Ay, ¿has visto lo de la inteligencia artificial? O sea, son foros de, por lo que decía antes, de frikis, de ricachones, de gente, de CEOs, de gente que se cree muy importante, comentan cosas que cualquiera que sea analista de actualidad son archiconocidas, regurgitan cosas que todo el mundo sabe, van a aplaudirse unos a otros. Sí, pero si hay algo de poder global, pero es que no hemos tenido 2 años en que de repente han dicho, hay una pandemia horrible, y nos han hecho hacer una serie de cosas, algunas que son de cámara oculta, ¿vale? De ridículas que eran. Todos nos acordamos, hemos visto 1000 vídeos, tal, no sé qué. A la humanidad entera. A la humanidad entera. Entonces que tú me digas, todos son reactivos. Hombre, no solo. Pero es que no lo puedo comprar, porque si hay poderes globales, o muy grandes, o continentales, no están en público haciendo espectáculos como hace Davos. O sea, están, y sobre todo tienen que ver con poderes privados y con poderes estatales. Y la prueba de ello es que el COVID, mismamente en la gestión del COVID, diferentes países tuvieron medidas radicalmente diferentes. Míralo de otra manera. Efectivamente no es ahí donde se decide los datos. No, efectivamente son los poderes. Y no hay un gobierno mundial en la sombra, ¿no? No, por supuesto que nadie piensa eso. Nadie piensa eso. Ojalá lo hubiera. Nadie piensa. No, por Dios. Yo empecé siendo... No, porque es tranquilizador. Dices, vale, ahí están los malos, ya sé quiénes son, se le puede poner una bomba algún día, pero es como mucho más caótico. Hay muchas élites en conflicto. Hay muchas élites en conflicto dentro del propio foro Davos. Constelación de intereses. Exactamente. Hay una confluencia. Sencillamente que hay una confluencia de intereses, pero además muy comprensibles. Tú lo miras, mira, esto le interesa porque tal cual, no sé qué. La inmigración masiva, pues evidentemente porque es. Pues a unos porque son votos, a otros porque es mano de obra barata. Ya está. Es muy fácil. Bien. Entonces. Plantéatelo de otra manera, estos no son donde se decide, pero sí es el escaparate, sí es digamos, la sala de prensa en la que se nos comunica. Exactamente, sí. ¿Qué va a ser de nosotros? Una cosa. Sí, esta gente sí que se escuchan unos a otros y en un momento dado alguien con una voz un poco más alta que los demás y como es autoridad puede decir, medio punto, los tipos de interés hacia la derecha. Eso lo puede hacer, eso lo hacen en Foro Davos. Eso es exactamente para lo que sirve. Y eso tiene una repercusión en todo Occidente. Y tiene una repercusión en todo Occidente que luego llega, lógicamente, al Oriente, a Asia y todo lo demás. Pero si mañana nos suben o más bajan medio punto los tipos de interés, eso ha salido de ahí.
Caramba, Y eso- pero siempre eso- se ha subido o bajado medio punto los tipos de interés. No, porque ha habido siempre, porque ha habido la libre competencia en los países occidentales y esa era sagrada. Foro Davos porque es una estafa, porque se nos hurta la libre competencia. Pues si el Banco Santander se enfrenta al Banco de Vizcaya y dice que ellos no suben tal, y llega el Banco Central Europeo que estaba en Davos o lo que sea, dice que a subir medio punto los tipos de interés, y todos tienen que decir amén. Esa es la estafa y eso se gesta en el Foro Davos. Y eso es lo que hay que evitar. Desinformando, Eso es lo que hay que evitar. Eso es. Estás desinformando. ten cuidado. Exactamente. Y Ah, a sí, partir bueno, de me tiene que ahora, censurar, ya todo lo sé. lo que ha dicho Hasél, José Antonio y Carlos es desinformación. Y por tanto, Me lo de Hasél, perseguible. Y por tanto perseguible. No es y lo que malinformación. digo yo ni le cuento, ¿verdad? Y por tanto perseguible porque estamos fuera del muro. O sea, al final, el muro de Pedrín es la versión grotesca y cañí del discurso de las élites globalistas. No porque haya un globo, sino porque ellos quieren montarlo, Hasél. El tema que es ese. El globalismo al final es una voluntad. No, yo creo que no. No es una realidad. Yo creo que han y ellos renunciado siguen con a el ello. mismo proyecto que otros llamaban antes el orden mundial liberal, que al final es Bretton Woods. Pero bueno, Yo creo que han renunciado a eso, ya que están en la trinchera de Occidente contra el resto y ya está. ojalá. 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 No lo En creas. todo caso, en la trinchera, aquí se trata de que quieran meternos a nosotros, a usted y a mí, la cabeza debajo del barro. De ahí lo de cerrar medios. Y para que no los cierren, hace falta que usted nos ayude, porque Bolaños ya nos ha dicho que no. Pilao, Pero usted sí. Usted y usted y usted y usted y usted. Por eso nosotros hemos abierto la cuestión de las donaciones, porque además con la última reforma legal sale bastante a cuenta. Es decir, usted se puede desgravar una cantidad importante de dinero en su declaración del IRPF, te chinchas María Jesús, ¿verdad?, a través de las donaciones. Así que toda esta gente que os No, adoramos, no que calientes. mandáis de todo aquí, y de verdad que mil gracias, pues tenéis una opción de hacerlo de forma ocasional, concreta, esporádica, en fin, a través de una donación. Así que foto a la pantalla con el móvil y cogéis la referencia de la cuenta bancaria y en la pestaña donar del Club de Amigos sale todo, el procedimiento, lo que te ahorras, etcétera, ¿no? Y vale la pena, la verdad. No solo porque a usted le vale la pena en su cuenta del IRPF, sino porque además esto podrá seguir abierto y ser cada vez más grande, que es exactamente lo que estamos intentando. Ahora nos vamos a la publicidad y a la vuelta vamos a hablar de una de esas cosas como esto de Davos, ¿verdad?, de las que solo se habla aquí, de las que solo se venía desde hacía años hablando aquí y ahora ya habla todo el mundo, aunque deformando, ¿verdad?, que es la cuestión de la inmigración. Y el problema brutal que ha estallado de repente en España, al parecer nadie se había dado cuenta de lo que estaba pasando, que ya les vale, ¿eh? Ahora sí, mire, la socialdemocracia sueca ha girado 180 grados en política de inmigración y eres anti-inmigracionista. El Reino Unido se está rompiendo la cabeza para conseguir deportar a decenas de miles de ilegales a Ruanda, pagando, por supuesto, pero bueno, sacarlos de allí. Macron ha tenido que aprobar una ley de inmigración exactamente contraria a lo que él ha defendido siempre y desearía. Todo está cambiando, menos en España. Mire usted por dónde. Publi y a la vuelta lo vemos. Gato de Usares, gato de viernes, estamos de vuelta y con la fanfarria generala nos vamos al tema de la inmigración. Muy importante lo que ha pasado esta semana en España, aunque solo sea desde el punto de vista de la relevancia pública. Las barbaridades que está haciendo particularmente este gobierno, aunque el proceso empezó con Aznar, pero bueno, en materia de inmigración ilegal, subrayo, ilegal, nosotros lo venimos denunciando desde hace meses, muy particularmente gracias al trabajo de Rubén Pulido, al que desde aquí mandamos un abrazo. Yo creo que es el único especialista, pues para más es el especialista por antonomasia, ¿verdad?, que no ha pasado por el gato toda esta semana. Ya la semana que viene hablaremos con él, a ver cómo lo enjuicia. Pero lo que ha estallado fundamentalmente es el problema social. ¿Y sabe usted por qué? Porque ha sido fascista decirlo hasta que de repente lo han dicho Junts por Cataluña. Mire usted por dónde. ¿Sabes que los catalanes queremos gestionar la inmigración? Pues si sois vosotros, entonces será un problema, será progresista hacerlo, ¿no? Lo de España es alucinante. Bueno, resumen de lo que pasó esta semana en esta materia y ahora vamos a entrar enseguida al fondo, porque teníamos aquí el otro día a la alcaldesa de Alcalá de Henares, a los amigos de Canarias contándonos el problema y tal. Bueno, el resumen. El caos migratorio se hace cada vez más evidente. Desde que Sánchez es presidente han entrado en nuestro país más de 270.000 inmigrantes ilegales.
algo que tiene consecuencias. El pasado viernes tuvo lugar una batalla campal en un parque de Alcalá de Henares entre inmigrantes marroquíes y subsaharianos procedentes del centro de acogida, emergencia y derivación que ha sido instalado en esta localidad. El enfrentamiento se ha saldado con 6 heridos y 3 detenidos. El ayuntamiento del municipio denuncia la despreocupada gestión del gobierno central, a la par que señala el descontrol actual y la ausencia de información. Y vemos cómo diariamente, pues a lo mejor desaparecen 20, 30 personas. Se me informó de que vendrían un centenar de migrantes, de un centenar. Hablamos de más de 1.200, que no iban a venir menores, menores migrantes, y hay casi 300. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? Nos dicen que mientras que haya un problema migratorio, pero claro, ¿eso qué significa? Por otro lado, las fuerzas separatistas se lanzan a asumir la competencia en inmigración ante la crítica situación actual. El acuerdo alcanzado entre Junts y el PSOE está dando mucho de qué hablar. Recordemos que la formación de Puigdemont quiere expulsar a los inmigrantes que cometan delitos y por ello busca hacerse con la base de datos sobre inmigrantes de la Policía Nacional. Quieren conocer la situación exacta de los 1,3 millones de inmigrantes que residen en Cataluña. El PSOE ha accedido sin rechistar a esta exigencia mientras llama a Vox racista y xenófobo por proponer medidas similares para controlar los masivos flujos migratorios. Vox llevará esta transferencia a los tribunales. Abiertamente contrario a nuestro ordenamiento constitucional, avanza en la línea a la que nos tiene acostumbrado Pedro Sánchez, que es entorpedear y faltar todavía más a la igualdad entre todos los españoles. Sánchez la entrega de cualquier forma y el Partido Nacionalista Vasco se suma a la reclamación, argumentando que su objetivo es ahondar en el autogobierno, evitar la creación de guetos y fomentar la integración de los inmigrantes. Añade también que no haría falta ninguna modificación legislativa y que con el marco actual se podría transferir. Sánchez niega que se vayan a producir estas transferencias. Sin embargo, se encontrará con estas exigencias de sus socios separatistas cada semana en las Cortes si quiere que sus medidas salgan adelante. Y como es costumbre, habrá concesiones, sin importar el coste para el resto de España. Bueno, y el problema que está aquí puesto. Y hasta ahora la sociedad española ha venido sufriéndolo, no en silencio, pero sin que apenas nadie hiciera caso, hasta que ahora la cuestión ha estallado. Y ahora a lo mejor es el momento de plantearse la cuestión real, que no es lo que pasa en Ripoll, ni las pretensiones de gestión por parte del separatismo catalán, sino qué carajo hacemos con este problema, que en el resto de Europa ya ha estallado y que aquí, si seguimos como estamos, pues terminará estallando también. Así que vuestra opinión pido por el orden que queráis, porque como no me estáis haciendo ni caso esta noche, podéis autogestionaros. Yo solo quería decir solo un detalle, porque estoy seguro, me apetece oírles y oíros. Y es que todavía, a pesar de que estos años se están dando una prisa loca, estamos por detrás Muy por detrás, y hay dos factores fundamentales. Uno, que hay una parte importante de la inmigración que es mucho más fácil integrar, por razones étnicas fundamentalmente, en el sentido amplio, ¿no? Mismo sentido del pecado, misma lengua, etcétera, ¿no? No tiene nada que ver, y si vives en París lo entiendes mejor, ¿verdad? Y dos, el número. Y que al fin y al cabo esta gente, o sea, idiota no es. O sea, que pasan por aquí con la intención de irse para el norte, claro, donde hay más, donde hay más dinero. Es que en Francia estamos hablando de porcentajes tremendos, ¿no? Aterradores. Digo aterradores, ¿eh? Y como sé que usted nos ve con frecuencia, sé que no pensará mal de mí en términos morales, por decirlo, pero váyase usted a Seine-Saint-Denis, por ejemplo, el noreste de París, por cierto. El relevo de Marine Le Pen al frente de lo que ahora se llama Unión Nacional, Bardella, es un chaval de barrio, de familia italiana, nacida en un barrio precisamente de esa zona, absolutamente guetificada, donde hay manzanas enteras donde la policía ya no entra, y quien manda son las bandas. En Reus, la otra noche, en el barrio de San José Obrero, lo estábamos viendo aquí, nos salía en directo en el Gato, ¿verdad? Pelea a tiros entre los gitanos y los marroquíes por el control del barrio y de la droga. ¿Detenidos? Ninguno. Informe de los mozos de escuadra. ¿Por qué no detuvieron? Porque no entraron. No entraron. Parte del tiroteo que nos decían, que hay tiros, que hay tiros. Y el mozo de escuadra le diría, ya apuntamos, ya. Tomaron nota y fuera. Heridos, muertos, nadie lo sabe. Bueno, esa situación, pues en buena parte de Europa ya está multiplicada hasta lo insostenible, ¿eh? Por cierto, con situaciones de histeria social sencillamente brutal, muy particularmente en lugares como Noruega o Suecia, por ejemplo. En fin, bueno, señores. José Antonio. Bueno, pues hasta hace poco las fuerzas liberales y progresistas
de toda Europa tenían muy fácil colocar el San Benito de la extrema derecha con un par de criterios muy sencillos. El más fundamental era la crítica a la inmigración. Cualquier fuerza que ejerciese la más mínima crítica a la política de fronteras abiertas o la más mínima crítica a la inmigración ilegal o masiva, ya fácilmente se le atribuía la etiqueta de extrema derecha. Y estamos viendo que esto se está complicando cada vez más, porque aparecen, como ha mencionado antes el presentador, fuerzas socialdemócratas por Europa que giran hacia la crítica con la inmigración. A bote pronto, pues se me ocurre Suecia, Dinamarca, Eslovaquia, si no recuerdo mal. Y en España aparecerán también. Y hay alguna ya todavía. Todavía no es grande, no es fuerte, pero en sectores de izquierda ya aparecen estas críticas, ¿no? Y seguramente esta idea preconcebida de que esta crítica a la inmigración era algo de fascistas o de fachas tendrá que ir dejando paso al sentido común de que hay que hacer políticas migratorias serias, que sean compatibles con la realidad, que sean compatibles con el modelo económico, que sean compatibles con la demografía, que sean compatibles con las diferencias culturales. Y eso, si no lo agarra de una forma desde coordenadas de izquierda, porque hay perfectamente maneras desde la izquierda de criticar lo que ocurre con la inmigración. De hecho, pero no hace falta, ¿para qué hay que ser de izquierdas? No, porque es absurdo. Pero escucha, si la izquierda no lo hace, la extrema derecha ganará en toda Europa. Y hay un montón de motivos. No tengo ninguno. Hay un montón de motivos. Sí, pero se supone que al establishment liberal progresista... Acabas de decir extrema derecha, no. Al establishment liberal progresista se supone que le preocupa muchísimo eso. Y tienen en su mano hacer políticas, si le interesase realmente, tienen en su mano hacer políticas sensatas para que eso no ocurra. Pero no puedes decir que han etiquetado a alguien de extrema derecha. Bueno, llámale... Vamos a ver, si es extrema... Hay fuerzas de derecha real. Vamos a ver, está en el extremo. Derecha alternativa, está en el extremo. Llámale derecha alternativa. Es decir, ¿hay algo que esté más allá de ellos? Del PP. No, pues es todo lo que más allá del PP europeo. Más allá de, por ejemplo, Vox o algo así. Claro, más allá de Vox hay algo. ¿Hay algo más a la derecha? No, ¿hay algo más a la derecha de Vox? No. A la derecha y arriba. Pues entonces es extrema derecha y ya está, no pasa nada. Bueno, para aclarar los conceptos, lo que queda fuera del PP europeo, de la familia liberal conservadora, todas las derechas alternativas o iliberales o radicales de Hungría, como que se le quiera llamar, hay un montón de términos, pero estos son los únicos que venían poniendo la cuestión migratoria sobre la mesa. Ahora hay fuerzas de la izquierda socialdemócrata que también la ponen. Y eso me parece razonable, sobre todo porque desde un planteamiento socialista o socialdemócrata hay fundamentos para criticar la inmigración como aquello que engrasa la maquinaria capitalista, ¿no? Es que es el ejército de reserva del capitalismo. Por eso digo, hay fundamentos para que lo hagan. Si no lo hacen, serán las fuerzas de la derecha los que lo hagan. Hay dos conceptos que nacen con el fenómeno de la inmigración que empiezan a meter, pero que es que están presentes en los libros de texto de nuestros hijos. Y de los tuyos todavía no, porque serán muy pequeños como para eso, pero algún día llegarán. Y se encontrarán con la inclusión, con la diversidad y con el multiculturalismo. Y esos tres conceptos, que son en principio, nos los han vendido como positivos, va a ser muy complicado. Y yo no lo estoy viendo. Yo no veo las fuerzas socialdemócratas españolas, y cuando por socialdemócratas, acordándonos de que el otro día estuvo aquí Paloma Hernández, sí. Hernández, y que yo le pregunté si el PP era socialdemócrata, dijo ya que por supuestísimo. Bueno, pues dentro de eso lo que es, y lo hemos visto ahora mismo, o sea, el miedo cerval de los políticos a poder decir algo que tenga que ver en contra de esta inmigración desordenada, ilegal. Migración irregular, lo llaman todavía migración irregular, es que es terrible. Como si los pájaros se hubieran equivocado de camino. Exacto. Es absurdo. Es una inmigración ilegal, si es ilegal es delictiva, si es delictiva no deberían entrar. Y eso aquí, en España, solamente en los últimos años, solamente un partido, que fue el primero que levantó la bandera, empezó a hacer además esos magníficos coloquios de Frontera Sur, denunciando todo el problema inmigratorio. Y resulta que nos encontramos ahora con que hay fuerzas, efectivamente, sí, socialdemócratas, vale, sí, en el norte de Europa, pero otras muchas fuerzas de reacción en otras partes de Europa, pero que en España no ha llegado. En España aquí llega todo tardísimo. Claro, pero es que en España posiblemente no va a llegar. No, posiblemente, sí, porque Vox llegó tarde. ¿Cómo no va a llegar? ¿Cómo no va a llegar? O sea, no, escúchame. Tiene que llegar. Francia ha llegado y Semur, te acuerdas perfectamente que en la pasada campaña dijo ya es tarde. Pero de él mismo, hablaba de él mismo. Yo ya llego tarde, ya no hay nada que hacer. O hacemos ahora mismo una política quizá de inmigración cero, pero tampoco. Y además dijo él, tampoco. Yo creo que por eso, además, porque él dio un diagnóstico tremendamente pesimista sobre lo que iba a ocurrir en Francia, es por lo que la gente dijo, bueno, pues voy a pasar un poco de Semur, cuando Semur tenía aquellos apoyos brutales y aquellos mítines tremendos. Pero a la hora de votar dijo, ya, pero es que no me está ofreciendo nada. No me está ofreciendo una solución porque dice que ya es tarde. Y aquí en España
lo estamos viendo ahora mismo, se han enzarzado en a ver quién es más racista, el Partido Socialista y el Partido Popular, con lo de Junts y con lo de Alcalá de Henares. Y se están llamando unos a otros racistas. Mientras al lado... Qué cansino. Exacto, pero es que por eso te digo, en vez de decir, tenemos un problema, y aquí en esta mesa lo hemos dicho, este no es un problema, este es el problema. El problema vasco, el problema catalán, el problema tal, son problemas que todavía tienen solución. Pero el problema de la inmigración es muy extraordinariamente complicado y hay países que desde luego ya están perdidos. Entonces ahora tenemos que ver. Entonces, en vez de decidir tenemos un problema, dicen no. Lo que tenemos son elecciones en Galicia. Lo que tenemos son elecciones en Europa. No podemos decir nada en contra de la inmigración. Ese es el veneno de la democracia. Ese es el grave problema. Entonces luego llega Vox y dice, ya, pues que nosotros ya lo decíamos. Y siguen acusando de racismo, extrema derecha, y seguirá pasando. Xenofobia. Bueno, es lo que ha pasado en Francia con la ley de inmigración. Pero es verdad que ha sido un... Por cierto, la estrella rutilante en este momento en la política europea, mire usted por dónde, es una escisión de Die Linke, que es el partido de la izquierda alemana, que se llama Sarah Wagenknecht, que no sé muy bien lo que quiere decir, porque Wagen es coche y Knecht es sirviente. Es el apellido. Y no sé cómo, sí, ya lo sé, pero estaba pensando de dónde vendrá. Pero ahora está como... Bueno, repite, ¿qué es coche qué? ¿Coche hirviendo o qué? No, sirviente. Knecht es sirviente. Bueno, vale. pues ¿cómo se llama? El postillón. Cochero, sería apellidarse cochero, algo así. No, creo que no. Bueno, da igual, da lo mismo. Sarah Wagenknecht. Y que es fantástico, porque ha hecho una escisión, pero muy de izquierdas, izquierda de la de con antes. Su nombre. O sea, de Marcelino Camacho y todo aquello, ¿verdad? Pero, por supuesto, dice, pero no, perdón. Y por tanto, Pepe Álvarez, muy anti-inmigración. ¿Por qué? Porque la inmigración significa la globalización de la mano de obra. Y por tanto, la sujeción aún mayor de la clase obrera. Pepe Álvarez. Y aquí alguien se enterará. Ya se están enterando en el campo. Y este es el siguiente frente al que ahora vamos a ir. Porque dentro de todo este mundo de Davos que se va descomponiendo, este de la inmigración masiva es uno y el tema agrario inevitablemente será otro, muy particularmente en lo que concierne a Europa. Vamos a ver. O sea, Europa es el paisaje. Y Europa es el paisaje que no es la naturaleza, que es otra cosa diferente. O sea, el paisaje es la naturaleza hecha por el hombre. ¿Vale? Pero las dehesas, por los campos, en fin, es así. Pero somos un sitio muy pequeñito, ¿verdad? Y llevamos muchos miles de años aquí. El campo es mucho más que el sector primario en términos económicos. Representa muchísimo más desde el punto de vista cultural, histórico, identitario, etcétera. Y también, por supuesto, alimentario. El hecho de que todas las políticas europeas últimas vayan, ya no como antes, a castigar a determinados países en beneficio de otros dentro del toma y daca comunitario, ¿verdad?, sino a la desaparición de la producción agropecuaria europea para beneficiar a otros mercados, es una cosa alucinante, que hasta ahora se ha podido desarrollar más o menos en silencio porque había muchísimo dinero para repartir, pero se acaba el dinero. ¿Y qué es lo que hay? El mundo hirviendo. En Holanda, en Alemania y pronto en España, y esta semana lo contaba así Miguel Gutiérrez. Las masivas manifestaciones del sector primario alemán y holandés animan al resto del campo europeo a movilizarse. La primera gran manifestación, convocada por la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, tendrá lugar el 21 de febrero frente al Ministerio de Agricultura. La convocatoria pretende ser el pitido inicial de una movilización constante. La tractorada volverá a expresar la sensación de abandono del sector que se ha visto afectado por una dura sequía, por malas cosechas, por unos altísimos costes de producción y por unos precios de venta insuficientes mientras las ayudas escasean. A esto hay que añadirle la persecución que denuncian los convocantes. Señalan que Bruselas somete al campo a todo tipo de regulaciones y trabas burocráticas para que la actividad se ajuste a los estándares ecológicos. Lo hace mientras permite la competencia desleal al dejar entrar productos extracomunitarios que no cumplen con los mismos exigentes requisitos que se solicitan a los productos europeos. Un claro intento de externalizar la producción alimentaria europea, renunciando a la soberanía en este ámbito. Además, los ganaderos soportan los daños al ganado por parte de los animales salvajes sin que haya compensación
y aguantan unas normativas sanitarias sin sentido que les obligan a sacrificar a los animales, que son su sustento. Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ya se ha puesto en contacto con Asaja, UPA, COAG y cooperativas agroalimentarias para que secunden la protesta, para mostrar la unidad del colectivo y para instar al gobierno a tomar medidas. Se prevé que unas 5.000 personas y 500 tractores acudan por el momento a la marcha a espera de confirmación de más organizaciones agrarias y ganaderas. El campo advierte que si cae el sector primario, será la ruina de España. Veremos lo que pasa aquí. Porque hasta ahora, aquí como antes en otras partes, más o menos esto el sistema lo ha podido ventilar. Porque, bueno, se trata de un sector no especialmente bien representado desde el punto de vista sindical, donde hay una diferencia muy importante entre las diferentes regiones y diferentes tipos de explotaciones, ¿verdad? Y había dinero para callarles la boca y para hacer que la gente pues quitara las viñas y pusiera huertos solares, ¿verdad? Placas solares. Pero todo eso se está acabando. ¿Y ahora qué? Bueno, pues no sé, ¿ahora qué? No, antes es que nos decían antes, en un comienzo, en la primera etapa, nos decían, bueno, no, lo que pasa es que como esto es Europa, tenemos que repartir las cosas y hay que hacerlo con criterio. Un criterio no puede ser que España produzca una leche tremenda en la cornisa cantábrica, pues cuando tenemos una leche maravillosa en no sé dónde, vamos a regular esto, vamos a armonizar. Lo que decían ellos, armonizar. No puede ser que el tabaco se plante en Extremadura cuando podemos plantarlo en otros sitios. Aquí lo que tenemos que hacer son huertos de soja y no sé qué. Bueno, entraba dentro de una especie... Era racional. Era equivocado. Era equivocado, exacto. Era equivocado, tenía una lógica. Claro. Y claro, entonces al campo le decías, oye, no plantes tabaco, que te da, por cierto, un rédito extraordinario. Tienes que plantar soja, pero con la soja yo no como. Y dice, bueno, no te preocupes que ya te ayudo yo. Toma, lo que ganarías con el tabaco ya te lo doy yo si plantas soja. Y dices, bueno, hasta ahí puedo llegar. Y llega un momento en el que dicen, no plantes ni soja ni nada de eso, porque eso vamos a comprar a Marruecos. Y ahí es cuando dices, espera un momento, ya no estamos armonizando nada. Ya lo que me estás diciendo es que yo no lo haga para que lo hagan países terceros. Y dices, por ahí no paso. Por ahí sí que no paso. Y eso es lo que está ocurriendo, este fenómeno de reacción que estamos viendo, que lo hemos visto en Bélgica, que lo hemos visto en Holanda, que lo hemos visto en Alemania, que lo hemos visto en España durante unos segundos, lo vimos en las manifestaciones por el campo, ahí en el Paseo del Prado y tal, hubo un momento en el que se pudo, pero lo que pasa es que todavía no ha llegado, tienes tú toda razón del mundo, hay un problema de representación sindical de los agricultores que no tienen ellos porque esa representación sindical se ha convertido en representación política. O sea, Bélgica, Holanda, Alemania y tal, ya esta representación ya no es sindical, la representación es política. Entonces es un fenómeno completamente diferente. Ya ellos ya tienen una fuerza y ya tienen unos tipos que dicen, sí, o sea, mañana me vas a hacer todo esto, fenomenal, voto alternativa por Alemania. Y entonces es cuando el sistema empieza a abonarse a sí mismo. Empieza a llorar. Se empieza a abonar a sí mismo. Y dice, ups, ya tenemos un problema. Y ese es el problema que vamos a ver en los próximos días y yo me voy a frotar las manos como si fuera una mantis religiosa. Qué bonita figura. Qué poético. Disfrutándolo. Lo voy a disfrutar, de verdad. Lo voy a disfrutar, porque no puede ser. No puede ser. Que vayas a un sitio normal y tal y te vendan una sandía española, la venden en Francia a 2 euros, en España a 4, pero de repente que te plantan una sandía de Marruecos a 0,80. Dices tú, tío, ¿qué ha pasado aquí? Eso no puede ser. No puede ser sobre todo porque si las cosas se pusieran feas, en fin, la vida pasan cosas tremendas. No puedes decir, venga, voy a hacer agricultores. Voy a hacer agricultores o voy a... Es decir, ya la tierra está echada a perder porque se ha dedicado a otro uso, los agricultores han desaparecido y la gente no sabe o no tal. Es decir, que esas cosas pues normalmente no tienen una fácil vuelta atrás. No estoy diciendo que el sector primario tenga que convertirse otra vez en lo que fue la Edad Media, pero eso sería volver atrás y eso tú no lo haces. No, por supuesto. Está claro. Pero lo que sí es evidente es que, en fin, la primera necesidad que tiene un pueblo es comer. Y entonces, asegúratelo. Eso sí que es un sector estratégico, como puede haber uno que sea mayor. Ese y el energético. Pero ¿cómo se lo asegura la clase política ahora mismo? Con hiperregulación. Y eso no puede ser. No, claro. Ese es otro de los grandes problemas. Pero es que además, hiperregulación hipócrita, porque yo me acuerdo, es que estamos en la sociedad del safety first, de lo primero es la seguridad y tal, y entonces es como tener gobernando a la señorita Rottermeier y tal, una madre estricta gobernanta.
Y vale, de acuerdo, pues entonces quiere asegurarse de que lo que te llega no tiene ningún riesgo y que no hace... Fenomenal. Bueno, fenomenal no, pero vale, se entiende. Pero no, y ahora vamos a coger y vamos a comprar la alimentación donde pueden meter todos los pesticidas, donde... No entiendo. ¿Sabes? Es decir, lo primero tendría una excusa, lo segundo ya es sadismo. Es crueldad. Es decir, que todo lo que te había dicho que tenías que aplicar, que te resulta carísimo y costosísimo y tal, no sirve de nada, porque luego voy a poner en las tiendas cosas que no han pasado ninguno de esos procesos y por tanto pueden ser tan malas como yo presumía que iban a ser. Pues a ver, decía antes Fuster que parte de este descontento se presupone que irá a partidos, a ver cómo lo llamo para que no me riñas, partidos de derecha alternativa, como Alternativa por Alemania. Alternativa por Iba a decir Alternativa, ya te he visto. Pero me he contenido. Entonces, es verdad que parte de ese descontento se prevé que vaya este tipo de fuerzas, pero la novedad es que por Europa están surgiendo movimientos, como por suerte o por desgracia soy politólogo, la etiqueta que están hablando ahora... Por desgracia siempre. Seguro. La etiqueta que están hablando ahora se llama agropopulismo. Fuerzas agropopulistas. Por ejemplo, el BBB de Holanda y otros pequeños que hay por aquí. SOS Rural, o sea, pequeñas organizaciones por diferentes países de Europa que empiezan a echar a andar proyectos políticos, propuestas políticas, iniciativas legislativas, etc., ¿no? Y lo interesante de este agropopulismo es que como el populismo de toda la vida... Suena a estilo agropopular, ¿no? Sí, tengo un tractor amarillo. Como el populismo de toda la vida no es realmente ni de izquierdas ni de derechas. Mucho me gustan a mí las cosas que no son de izquierdas ni de derechas. A mí me encanta eso. O sea, creo que hay que superar el viejo eje, ¿no? Y el ruralismo, el agropopulismo, está totalmente en ese paradigma. O sea, combina exigencias que pueden ser más típicas de la izquierda, de criticar a las multinacionales, de pedir subir los salarios, y luego otros que son más típicas de la derecha. Por ejemplo, es muy habitual que critiquen el daño que hace la mano de obra barata de la inmigración al campo. O sea, están ahí como entre dos tierras, ¿no? Y en el fondo, todo populismo, desde que empezó el populismo en el People's Party de Estados Unidos o en los Narodnik rusos, en realidad siempre han sido movimientos agrarios. Mi teoría es que todo populismo siempre ha sido un poco agropopulista. Hay una línea fantástica, muy olvidada, de política de ese tipo en Estados Unidos. Muy, muy interesante. Sí, claro, es la que trató de recuperar Christopher Lasch, entre otros, ¿no? Recordando aquí el People's Party de que tú hablas. Así es. Entonces, lo interesante es que el populismo, ya recordamos todos desde que apareció Podemos, todas estas cosas que estaba muy de moda el término, que era pues en vez del eje izquierda-derecha, el enfrentamiento de los de abajo contra los de arriba, el pueblo y la casta, ¿no? Y el agro, lo que le añade agro, es como la idea del enfrentamiento de las periferias rurales contra el centro urbano, ¿no? Contra el centro cosmopolita. Y es como una doble intersección, un doble eje que encaja muy bien, porque las élites suelen ser a su vez los poderes de los grandes centros, de las megalópolis y del urbanismo, ¿no? Gente que está alejada de los problemas cotidianos del campo y de la vida rural. Entonces creo que coincide bien, que encaja bien y que es un movimiento que en una Europa empeñada en desmantelar su sector primario y secundario puede tener futuro como familia política. Esa es, y tienes, fíjate que espanto de frase voy a decir, tienes buena razón, en parte de razón, algo de razón en todo lo que has dicho, pero, ¿qué pasa en España, por ejemplo? Bueno, en otros países también, cuando el mundo rural es insignificante en cuestiones numéricas, llegar al agropopulismo o partidos agropopulistas es muy complicado. Me alegro de que me hagas esta pregunta. Tienen que votarte también gente de ciudad. Uno de los problemas de Podemos precisamente es que se tienen urbanitas a una velocidad insuperable. Totalmente. Y desaparecieron del campo. Exactamente, lo mismo que tenemos, Castilla, más Madrid y cosas de esas, urbanitas tremendos. Me alegro de que me hagas esa pregunta porque me permite abundar en que sirvió de algo estudiar ciencias políticas, que es que lo que hace la teoría política populista es, desde que la estudia Laclau y toda esta gente, ¿no? Es lo de la agregación de demandas. Es decir, un sector tiene una demanda concreta, por ejemplo, el campo quiere que no se le quite las subvenciones al diésel agrícola, y como son pocos, como en el fondo igual ese sector primario es entre el 1% o el 4% de la población, depende de los países, como son pocos, tienen que agregar otras demandas de otros sectores descontentos de la sociedad, qué sé yo, los autónomos, que hay muchos autónomos en el campo, y sus inquietudes también se relacionan con las de los autónomos de la ciudad. O los transportistas. O los transportistas, exactamente. Claro, o como pasó en Holanda, el movimiento este campesino ciudadano añadió al descontento rural por el recorte de las emisiones, añadió el descontento de los afectados por un terremoto
terremoto, cuyas viviendas no fueron reparadas del Estado, el descontento de un escándalo que hubo de que se les obligó a gente que recibía ayuda social a devolver los bonos de forma fraudulenta. Con lo cual, o sea, el populismo, con lo cual pues el populismo tiene como técnica fundamental ganar la simpatía de otros sectores, ¿no? Entonces, los tractoristas pueden acabar representando muchos otros sectores sociales, los trabajadores precarios, los transportistas, los autónomos. O sea, pueden acabar representando, ganando simpatía. Al final necesitan partidos políticos de aluvión. De aluvión. Claro que sí. Bueno, pero que son capaces de, a partir de ese eje, reunir a más población. Eso, ¿no? Por eso he dicho que tiene Ricardo Chamorro, esto va por ti. Qué bueno. Ricardo Chamorro, esto va por ti. Efectivamente, hay que dinamizar ese polo, ¿verdad? ¿A que sí? Pues Ricardo Chamorro sabe mucho. Claro, por eso. Mucho. Publi, pero ya, porque hablando de soviets, de obreros, soldados y campesinos, estamos en el centenario de la muerte de Lenin. Vladimir Ilich Ulyanov. Y en ese contexto aparece un libro de Santiago Armesilla sobre Lenin y el derecho a la autodeterminación. ¿Qué cosa más rara? Bueno, ya, pregúnteles en Junts por lo del derecho a la autodeterminación. Lo más importante de este libro, bueno, entre otras muchas cosas, porque es un gran libro, ¿verdad?, aparte del brillantísimo epílogo que he hecho yo, es que desmonta por completo desde el punto de vista filosófico el derecho de autodeterminación. Sí. Enseguida, Santiago Armesilla. Los asuntos que nos preocupan en nuestro día a día, los grandes desafíos que marcarán el futuro de nuestros hijos, los problemas que no interesan a la clase política, con rigor, con análisis y con conciencia social, dando voz a sus protagonistas. Temas que pasan desapercibidos, nosotros los llevamos a primer plano. Gato de viernes, gato de usuarios a nuestras espaldas, los usuarios de nuestro padrino Augusto Ferrer Dalmau, un abrazo fortísimo, sobre la mesa los usuarios de nuestra madrina Paz y el corsario de José Félix. Y más cosas que iremos añadiendo. Recta final y la vamos a hacer con la cuestión femenina. ¿Aquí? Que somos yo sé que efectivamente este programa seguramente es el más machirulo que hay en la televisión mundial, lo cual, mire, como sabemos que al otro lado hay decenas de miles de mujeres, pues para todas abrazos. No es Carlos, José Javier, José Antonio Hatchel. Está perfecto. Bueno, perfecto. A propósito de la cuestión de la autodeterminación. A ver, la semana pasada estaba Paloma Hernández aquí. Joder. Bueno, a propósito de la cuestión de la autodeterminación, si usted recuerda, el viernes pasado creo que fue, hablamos de la cuestión trans, que es muy importante. Es decir, la idea según la cual uno puede decidir lo que es y además puede obligar a todo el mundo a reconocerlo, aunque objetivamente no lo sea, eso es un rasgo muy específicamente moderno, es, no sé, la exageración hasta el absurdo del principio de individualidad. Bueno. El feminismo contemporáneo, actual, directo, es una cosa muy llamativa que consiste básicamente en prescindir de la mujer real de carne y hueso, su circunstancia concreta, para inventarse una imagen ideológica de mujer en la cual, por tanto, cabe alguien que no es mujer biológicamente, ¿verdad?, y a partir de ahí desarrollar un discurso. Esto me parece que es importante subrayarlo porque nadie niega que haya problemas sociales objetivos que afectan a las mujeres de forma muy particular y con frecuencia de forma exclusiva, pero claro, si intentas arreglarlos desde una óptica ideológica falsa de partida, pues no los solucionarás nunca. Todas las legislaciones llamadas de género parten de una imagen ideológica preconcebida de la mujer que no tiene que ver con la situación real, o no tiene por qué tener que ver con la situación real de las mujeres de carne y hueso. Y el resultado son unos conflictos sociales del carajo de la vela, en todos los órdenes. Y el problema, por supuesto, que no lo resuelves. El otro día salían los datos sobre cómo se sienten los hombres con las denominadas políticas de igualdad. Datos, por cierto, que el desorden establecido vendió como decir, ¿habéis visto lo que hemos conseguido? Ahora el hombre se siente perseguido, qué buenos hemos sido. Estáis tontos todos. No, porque el objetivo era ese al final, ¿no? Pero habría que preguntarse por qué el 44% de los varones considera que las políticas de igualdad al final han terminado siendo políticas antiigualitarias porque han discriminado a los hombres y por qué, sobre todo, este porcentaje es muchísimo más elevado entre los jóvenes. Vamos a ver un brevísimo resumen informativo de lo que contábamos esta semana.
Si hablamos de igualdad, hablamos de debate, preocupación y polémica, muchas polémicas. Y no es para menos, la legislatura pasada estuvo marcada por multitudes de leyes que buscaban fomentar la igualdad entre hombres y mujeres. Una legislatura que en este sentido fue convulsa. Y como no podía ser de otra forma, el año ha empezado de la misma manera. Este lunes se publicaba la primera encuesta del CIS sobre las percepciones de la igualdad entre hombres y mujeres y estereotipos de género. Una encuesta que sin ninguna sorpresa también ha generado polémica. La encuesta se realizó el pasado mes de noviembre entre 4.005 personas de más de 16 años. Una de las preguntas que más revuelo ha causado ha sido en referencia a la igualdad. El 44% de los encuestados considera que se ha llegado demasiado lejos en su promoción, ya que se está empezando a discriminar a los hombres. Casi el 55% no está de acuerdo con esta afirmación, pero dentro de estos porcentajes llama la atención que los que más están de acuerdo con tal afirmación son los más jóvenes, entre 16 y 24 años. Pero hay más datos que arroja esta encuesta. En un día laborable, las mujeres dedican más tiempo a las tareas del hogar, casi 3 horas de media al día, y ellos 2 horas. Pero en cuanto al cuidado de los hijos, la distancia aumenta todavía más. Ellas dedican casi 7 horas y ellos casi 4. Además, el 80% de las mujeres asegura que tienen que esforzarse más para conseguir el mismo puesto de trabajo que los hombres, y en cuanto a la discriminación por razón de sexo en el trabajo, un 9,7% de las mujeres afirma haberlo presenciado frente a un 5,4% de los hombres. Unos datos que reflejan la realidad de una sociedad que empieza a estar un poco harta del feminismo progre, en el que venden una igualdad que ellos no practican. La cuestión es, al final, si estas políticas sirven para algo. Porque es verdad que parecían de principios objetivamente muy discutibles, pero como había problemas reales, bueno, no sé, en fin, vale, no vas a criticarlas porque da la impresión de que estás defendiendo la bondad de que haya problemas y no se trata de eso. Bueno, ¿los resultados reales cuáles son? Pues también hemos conocido las cifras de los resultados reales de las políticas contra la violencia denominada de género. Y es para echarse a llorar. O sea, llevamos no sé cuántos años con el bombardeo político-mediático con el asunto, ¿verdad? Y el otro día salía un piernas de la Generalidad de Cataluña, creo que era el director general de la Escuela de Administración Pública Catalana o una cosa así, ¿verdad? Entonces, todos los días pegan y matan hombres a mujeres en España. No es verdad, no es todos los días. Pero da igual, o sea, es el mantra de, bien, vale, lleváis, no sé, 15 años así, 20 años así, vale, ¿qué habéis conseguido? Nada. Pues entonces habrá que pensar que algo se ha enfocado mal, ¿no? Ana Angelova examinaba el asunto. 58 al año. Esta es la media de homicidios por la llamada violencia de género durante las últimas 2 décadas. En otras palabras, hablamos de casos de muerte de mujeres a manos de sus parejas o exparejas hombres. La lucha contra este tipo de violencia ha sido una de las principales metas de los distintos gobiernos, presididos tanto por el PSOE como por el Partido Popular. Sin embargo, que la cifra de hoy sea superior a la de hace 22 años, tras leyes, campañas y un martillo ideológico tan potente, solo demuestra una cosa: el fracaso de las políticas. Aunque es verdad que para hablar de violencia de género no hace falta llegar al asesinato. Si nos fijamos en el concepto de abuso a través de las órdenes de protección tomadas por parte de un juez, llegamos a la misma conclusión. Aquí tampoco hay una disminución clara. ¿Y esto por qué ocurre? Ni una menos. Se acabó la violencia contra las mujeres. En realidad, la lógica y la experiencia indican que jamás se podrá llegar a cero. Siempre habrá algún caso. Entonces, ¿significa eso que hemos llegado a una cifra que no se puede reducir más? Vamos a analizarlo. En primer lugar, a pesar de que en otros países se denomina violencia doméstica o violencia de pareja, la Ley de Zapatero de 2004 definía la violencia de género así, como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad, una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo. Es decir, una mezcla de misoginia y de machismo. Pero cuando la víctima ha sido un hombre, en el 12% de los casos no se habla de que haya sido por el mero hecho de serlo. En segundo lugar, instituciones independientes de todo el mundo han estudiado los factores de riesgo que contribuyen a este tipo de violencia. Por ejemplo, la Agencia Nacional de Salud Pública de Estados Unidos los enumera comenzando por la baja autoestima o el comportamiento agresivo, y no encontramos la actitud machista hasta el puesto número 16. Esto demuestra su baja importancia como explicación. Desde Bruselas también han hecho su propio estudio y sitúan el abuso de alcohol y drogas o los problemas mentales por encima del machismo en 9º lugar. Y esto solo en la categoría comunitaria, no en las características psicológicas individuales.
Que los problemas mentales se incluyan entre los factores de más riesgo podría explicar, por ejemplo, que en 1 de cada 3 casos los homicidas se suicidasen o al menos lo intentasen. La contribución de la soledad o la depresión también es notable en los casos de separación reciente, divorcio o conflictos domésticos. Finalmente, 1 de cada 3 hombres que mataron a sus parejas o exparejas en nuestro país eran extranjeros, lo que supone 3 veces el porcentaje de extranjeros residentes. Se plantea la posibilidad de que los factores antes vistos prevalezcan más entre la población de fuera. Porque sí, en realidad España es un país respetuoso con la mujer a pesar del bombardeo ideológico que hace que también sea el país europeo que más campañas para denunciar la violencia machista realiza. Otros países del norte, como Reino Unido, Alemania o Suecia, líderes en igualdad, presentan los peores datos de violencia contra las mujeres. La paradoja nórdica lo llaman. Con estos datos y con la experiencia 20 años después, cabe preguntarse si de verdad hay una intención de abordar el problema o la ideología seguirá marcando la propaganda de demonización del hombre. Y esta es la gran cuestión. Es decir, estamos ante un discurso, ante un relato puramente ideológico, no ante una política que trate de resolver realmente un problema que nadie niega, ¿no? Bueno, en fin, no sé cómo lo veis vosotros. Pues exactamente igual que lo ven las encuestas, no las encuestas, sino que te dicen que es cuáles son los factores de riesgo. Dices, claro, si tú tienes un problema, objetivamente es un problema, puede ser un problema dificilísimo solucionarlo, porque entran en juego tantísimos factores, tantas variables, y luego hay una cosa que es que nunca se habla. Eso precisamente es parte del problema, ¿eh? Eso es. Es decir, es que vamos, el problema no es la agresión, claro. El problema es todas y cada una de las agresiones que responden, por tanto, a completamente diferentes. Nadie niega la violencia machista, nadie absolutamente. Pero es que no sabemos si yo lo niego, ¿qué es eso de No, escucha, que puede haber una violencia machista de las 65 casos de muertos de asesinadas al año, puede haber 5 o 6 casos en los que influye la violencia machista como una de las condiciones. No, escúchame. Sí, pero el resto es que son otras variables que no tienen nada que ver. El machismo puede ser exactamente la 19ª causa, la 8ª, lo que sea, pero que está ahí, es una de las causas. Yo no lo creo. Bueno, espera, Carlos, que termine el argumento. Hay asesinos machistas, claro que sí. Hay machistas que son asesinos. Pues eso, hay asesinos pero decir que mi móvil es el machismo. No, mi móvil es la posesión. Es decir, yo la mato porque es mía, esa es una actitud machista. Y es un clásico. Y eso es un clásico. Bueno, y es un clásico además de la literatura universal. Exacto, o sea, no es ideológico. No, exacto. Si quieres llamar machismo bien, eso, bien. Bueno, vale, pero llámale... Es que, joder, Humpty Dumpty, tío. Vamos a lo que las palabras no son lo que significan, sino quién manda. Bueno, pues ahora mando yo, que tengo la palabra. Bien, a lo que vamos. Entonces, es complicadísimo tener la posibilidad... Porque el poder que tenemos ahora mismo, el poder que ha movilizado todo ese feminismo, no le interesan las causas. Para nada. Es más, no las estudia, ni nos las da a conocer. En Estados Unidos es verdad que hay otras, que bueno, se hacen estudios, se hace tal, se publican estadísticas, y aquí en España no. Pero hay una cosa muy importantísima que tenemos que ver. Yo es que veo los gráficos y digo, oye, si en 2001, que teníamos una población inmigrante del 4%, y andábamos en estas muertes más o menos parejas a las que tenemos ahora, y ahora mismo nosotros tenemos, la mayoría de esas muertes son a manos de hombres inmigrantes, bueno, pues ahí hay algo de lo que no se está hablando. Y ese es el problema real. Al final es que no hablamos, no nos comunican nada, ni hay debates. Los debates están cerrados, porque lo han decidido ellos. Abramos los debates y que ojalá algún día llegue un gobierno sensato que empiece a decir, oye, tenemos un problema con... Te voy a decir yo, si la mayoría de los casos de violencia contra la mujer, o la mayoría de los casos de asesinatos de mujeres, se dan en parejas que no están casadas, tenemos un problema que a lo mejor lo resuelve en gran parte el matrimonio. Pues entonces tendremos que ir a una promoción activa del matrimonio como para rebajar los... Cosas de ese tipo. Y eso no se puede. Pero no se puede hablar de eso. Acabo de ver, el tipo este se llama Stafford Bear, que es un cibernético. ¿Qué tipo? ¿Vale? Y es un tío que dice, el propósito de un sistema es lo que hace. ¿Vale? Y entonces decir, estas leyes, este sistema entero, toda la teorización del heteropatriarcado, todo eso tiene un fin, una finalidad. Y no es acabar con la violencia de género.
¿vale? No es favorecer a las mujeres, ni muchísimo menos la igualdad la odian, la aborrecen, ¿vale? No tiene nada que ver. Y además que es imposible. Entonces, lo que hay que tener claro es eso. Y entonces, decir, tú dices lo de se puede promocionar el matrimonio, donde se producen menos como un ejemplo, sí. Sí, menos violencia tal que en las uniones libres, o se pueden millones de cosas. Pero en el momento en que tú, cuando tienes un fenómeno que realmente quieres solucionar, lo primero que haces es, sin mirar, sin apriorismos y tal, voy a observar todos los datos estadísticos de tal, y entonces hay más zurdos que tal, o tipos que... En fin, todos los datos que pueda. ¿Es eso posible? Pero es que el feminismo no es científico. No es posible. No es de datos. Que no puedes ni siquiera ver si como ha dicho el vídeo, si hay más entre extranjeros o no. Eso no cuenta. Eso no entra. Si eso no entra cuando es un factor que todo el mundo ve que es evidente porque en las estadísticas aparece, significa que no es verdad que les interese. Quiere decir que no se puede contar. Eso es, a eso me refiero. Que es una imposibilidad Úrsula. Se puede von der Leyen. No solo se puede, un gobierno sensato puede hacerlo. No solo se puede, sino que se hace. Nadie se atreve en todo el mundo. Déjame a mí. Salvo Xi Jinping, que estoy seguro que dice, ¿qué me estás contando? ¿Sabes? Porque a Xi Jinping no le puedes llamar nada, ni machista, ni racista, ni nada. Es un dogma. Es una doctrina, es una ideología, y es una ideología particularmente... Yo le veo un pozo totalitario muy claro. Oh, por Dios. He entregado un texto a Gaceta hace poco, hace un par de días, a ver si le das a intro y sale, que es sobre el carácter totalitario que revela el feminismo en su reacción a esta encuesta. Porque la reacción a una encuesta en la cual hay un porcentaje notable de la población que no comparte nuestros dogmas, es decir... Pero no es la mayoría, es lo más flipante. A ver cómo podemos hacer para erradicar eso. ¿A quién se le ocurre algo así? O sea, España está dividida en un montón de temas. Está dividida sobre la izquierda y la derecha, sobre el aborto, sobre el fútbol, sobre un montón de temas. Y yo creo que no hay ninguna ideología apenas que al ver esa división de opiniones diga, oye, ¿cómo puedo hacer para erradicar estadísticamente esa parte? O sea, eso es de locos. Cuando la reacción que tienen es, vale, entonces lo que hace falta es más feminismo, más educación, más reeducación. Si eso es un tic totalitario... ¿Pero tú te acuerdas cuando ganó Déjame terminar solo esta cosa, Carlos. Es un tic totalitario de manual. Sobre todo porque precisamente lo que seguramente ha generado un porcentaje de población descontenta y que se siente atacada por la ideología feminista, precisamente es cómo esa ideología feminista ha intentado insertarse en todas partes, controlar la educación, distribuir sus mensajes, entrar en cada mente, jugar a la vez a ser una ideología perseguida y antisistema y a ser la ideología hegemónica y obligatoria, que malo de ti como no la tengas. O sea, una absoluta disonancia interna, ¿no? Y una reacción totalitaria a decir, ay, los jóvenes. Los totalitarismos siempre van a por los jóvenes. Ay, los jóvenes. Qué mal que piensen esto. A ver qué se puede hacer. A ver cómo los podemos reeducar. Qué lástima que consuman contenidos críticos con el feminismo en redes. ¿Qué se puede hacer con eso? ¿Sabes? Las reacciones que yo estoy viendo de campo de reeducación a mí me dan miedo, porque es normal que haya gente que discrepa. No pasa nada. Porque es un escándalo la estadística. Pero quieres individualizarlo como un caso. No, vamos a ver. ¿Tú te acuerdas cómo empezó su mandato Biden? Sí. Hablando, pues eso de ahí es preocupante que hay un montón de americanos que no me han votado. Trump. Y tenemos que este problema hay es el que discurso general, y es el discurso del muro de Pedrín también. Por supuesto. Es el discurso de Pedro con el muro. Por supuesto. Es, decir, claro, es una creciente intolerancia. Eso es. Tienes que estar fuera de la vida pública. Es una cosa muy llamativa. Y esa reacción. ¿Cuándo dices que lo publica esto en Gaceta, Hasél? Cuando diga usted. Está entregado ya. Cuando diga yo. Muy bien. Vale. Hay una cosa interesantísima de la encuesta, que nos dicen en el reportaje. Dice, lo han hecho el CIS a mayores de 24 o 26 años. Algo así, 24, porque no han tenido las narices de preguntarles a la gente más jóvenes. Porque ellos están sufriendo. Esos son los que están sufriendo. Eso es lo que los ven clarísimos. Y esa juventud es espectacularmente reaccionaria. Se me dice un 44%. Es decir, lo tenía que ser el 90% que dijera. No, que he dicho que esos son de más de 24 o 26 años. Tú preguntas el tramo de 18 a 24 años, no te digo lo que hay. Lo sabes perfectamente. ¿Sabes por qué?
Porque las aulas se han convertido en transmisores, o más precisamente transmisoras, porque además la mayor parte del profesorado son mujeres, de esa misma atmósfera. Exacto, comisaria. Que no tiene nada que ofrecer a los jóvenes. Porque el problema es que las feministas leen esta encuesta y dicen, tenemos que ir a los jóvenes a explicarles. ¿Qué tenéis que explicarle a los jóvenes? Lo que el feminismo le tiene que decir a los jóvenes, que son una de las generaciones más precarias de las que tenemos memoria, es que son una clase opresora. Lo que el feminismo le tiene que decir a los jóvenes es que sus problemas, a los varones, a los chicos, es que sus problemas acuciantes a día de hoy, de suicidios, de salud mental, de pobreza, de un montón de cosas, es culpa de ellos. Es culpa de que lo masculino, de que el género masculino... ¿Qué demonios tiene que venir a explicarles el feminismo a los jóvenes? Pero acuérdate de determinada banquera española, ¿vale?, que ponía tweets en plan... Yo pertenezco a una clase oprimida. Entonces yo me imagino a todos los españoles que están pagando una hipoteca diciendo, pero... Por cierto, tú eres la oprimida. No ha estado en Davos para ver a Pedro, pero se le llamó antes. Ana Patricia Botín. No estaba en Davos porque tenía problemas de agenda. Pero esa mujer empoderada que llegó así de lejos y que no tiene nada que ver por su talento, no porque tuviera un apellido curiosamente la similar. calefacción de su piso en Stad, y entonces no podía ir a Davos. No, es que dijo ella que su piso, no me acuerdo de esquí, no sé qué, que ponía la temperatura de 21 grados. Y dices tú, hija mía de vida. Bueno, el hecho es que el mejor modo de no resolver un problema es enfocarlo mal. Y sobre estas cuestiones se están enfocando mal deliberadamente. Claro. Porque a lo que se aspira no es a resolver un problema objetivo que puede existir, que existe, ¿verdad?, sino otra cosa diferente. Yo creo que la ley sí es el mejor ejemplo posible. O sea, no era una ley que aspirara a resolver un problema. Era una ley que aspiraba a formatear ideológicamente, ¿verdad?, la mente de los españoles. A decir que el propósito de un sistema es lo que el hombre es violento. A decir que un simple piropo por la calle es violencia. Nos quedan 3 minutos o 4, no sé, muy poquito. Lo que sí que quería plantearos, a ver si vosotros lo veis como yo, o es que yo ya estoy, en fin, vaya, el asunto este del porno. Vamos a ver. O sea, ahora de repente el gobierno descubre que, hay un problema con el acceso de los menores a la pornografía. Bueno, bendito sea Dios, concho. Sí. Bueno, vamos a ver. Sí, Aleluya. claro. Entonces, ¿ahora de qué se trata? Ahora se trata de lo siguiente. Se trata de que... ¿También nos parece mal eso? Es que no entiendo. Claro, lo que hacen. Perdón, espera. Entonces, ahora van a llevarse a cabo, no sabemos todavía exactamente en qué términos, ¿verdad?, una serie de pasos previos necesarios de identificación del usuario para el acceso a tal o cual. Bueno, yo tengo mi interpretación. Seguiremos informando porque este asunto acaba de empezar, pero sí que me gustaría escuchar las vuestras. ¿Tú eres partidario, sí o sí, directamente? Claro. Bien. Naturalmente. que un sistema que se está poniendo, por cierto, en Estados Unidos, en algunos estados, que han que Pornhub ha dicho, pues ya no les sirvo, fantástico, y es, oye, es que las estadísticas son claras, los niños se inician en la pornografía a los 11 años. Hay un problema muy gordo porque todo el mundo lo tiene en la mano, el teléfono y tal. ¿Cómo? Entiende, joder, por favor, en serio. Es viernes, esto se puede decir en viernes. El teléfono móvil, ¿vale? Y es un peligro porque es muy grave, te influye horrorosamente en el desarrollo del cerebral del niño. Entonces, tú dices, pongo un sistema. Oye, además, José Javier, ¿cuántas cosas hay que te piden? Oye, yo no puedo, un menor de edad no puede comprar alcohol, no puede comprar tabaco. Pues igual. Vale, eso es bien. Ahora, ahora me extraña que lo haga este gobierno. No, ¿por qué no llevan ese mismo criterio que puedo entender racional a los talleres de educación afectivo-sexual de los colegios? Porque para ellos no es lo mismo, Esparza. O sea, yo entiendo tu contradicción, la contradicción que tú planteas, quiero decir, pero para ellos no la hay. O sea, desde una ideología progresista, la pornografía para menores es nociva, y ahí estamos de acuerdo, pero no tiene nada que ver con la aceptación de la diversidad de las identidades sexuales hecha en un entorno pedagógico. A ellos lo que les fastidia es incluso no poder controlar el porno. Igual incluso pueden pensar que puede existir un porno pedagógico o un porno feminista. Hemos oído hablar muchas veces de estas ideas, ¿no? Sí. Pero el hecho de que para ellos
y en esto aciertan, sea simplemente una adicción descontrolada del mercado, de una productora, o sea, un sistema de producción de mercancías infames, ¿no? No tiene ninguna relación con sus ideas sobre la educación sexual, la autodeterminación de género. O sea, para ellos en su ideología no hay esa contradicción. Vale. Y entonces va a ocurrir un poco como con el tabaco, es decir, que el Estado ingresa impuestos por el tabaco al mismo tiempo que criminaliza al fumador. No, están poniéndole una puerta a un campo tecnológico que es imposible poner. No, sí, es perfecto. No, mira, no me digas eso. Entonces aplícalo a todo. Aplícalo Esto todo. se llama acabar en alto. Es que aplícalo a todo. Segundos. Claro, es decir, es que no pongas no, que meter en la cárcel a los ladrones. Si se va a robar la inmigración, ¿quién la va a frenar? Si se va a robar siempre los demográficos de África, ¿quién los va a frenar? Imposible poner por eso, Carlos. No te estoy diciendo por eso. No te lo estoy diciendo que tienes niños.